Buen día, mi nombre es Silvia, me encuentro en la provincia de Tucumán en contexto de encierro. Como socia de Liberté, les doy la bienvenida a esta nueva jornada, a la 10ª de esta diplomatura en integración social, donde continuaremos con el módulo de la justicia restaurativa. Gran parte de este día de hoy se hablará sobre la mediación penal como instrumento pacificador para lograr la reconciliación y el crecimiento colectivo. Culminando, tocaremos un concepto que entrelaza la justicia restaurativa, que es el buen vivir. Espero tengamos una hermosa jornada productiva. Saludo a mis compañeros Pampa, Mariela, Pamela, Ricardo y a todos los que participan en esta gran comunidad Liberté. Les doy la bienvenida y le paso la palabra a las demás compañeras. Bienvenidos a otra nueva jornada. Es un honor dar inicio a la 10ª jornada de la Diplomatura en Integración Social. En esta segunda clase del módulo Justicia Restaurativa, continuamos nuestro viaje hacia un entendimiento más profundo de esta poderosa herramienta de transformación. Hoy nos acompañan distinguidos expertos en la materia. La doctora Silvana Greco, mediadora y formadora con amplia experiencia, quien nos adentrará en la cultura restaurativa, perturbando la lógica de la enemistad. Posteriormente y a continuación, la doctora Karina Mayela, con su destacada trayectoria en mediación penal, explorará la mediación penal como herramienta de pacificación comunitaria, presentando su visión restaurativa de la justicia. Y finalmente, el doctor Ulf Eiras Nordenstall, experto en resolución de conflictos y abogado, quien nos guiará a través de la cultura restaurativa y el buen vivir, fusionando estos conceptos en una perspectiva enriquecedora. Agradecemos a la Universidad Nacional de Mar del Plata por certificar esta diplomatura y a Liberté por su incansable labor organizativa. También deseamos reconocer a todas las organizaciones participantes que enriquecen este espacio con su conocimiento y experiencia, incluyendo al INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, FECOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, PP, Asociación Pensamiento Penal, PPN, Procuración Penitenciaria de la Nación, INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ALP, Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, FAC, Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, AJEP, Asociación Argentina de Jueces de Ejecución Penal, Familias de Presos a Cataluña, Fundación Latinoamericana Objetivo 16, Víctimas por la Paz, Corporación Activos por los Derechos Humanos, Semillero de Penitenciario y Derechos Humanos, Centro de Estudios Judiciales, Proyecto Mecha, Perú, y el Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa. Que esta jornada sea un espacio de aprendizaje y reflexión profunda guiada por la experiencia y conocimientos de nuestros expertos y enriquecida por la colaboración de estas destacadas organizaciones. Bienvenidos y que disfruten de esta jornada de aprendizaje.
Bien, bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Solo contarles algunos detalles del encuentro de hoy. Hoy vamos a trabajar con la siguiente dinámica. Vamos a escuchar primero a nuestras dos compañeras, a Silvana y a Karina. Después vamos a tener un momento de preguntas. A ver, espera, voy a revisar. Primero escuchamos a Silvana. Eh, Después tenemos un ratito de preguntas, después escuchamos a Karina y a Ulf, tenemos un momento de preguntas. O sea que hoy no vamos a hacer salas. De todas maneras les recordamos, como cada sábado, les pedimos que mantengan sus cámaras prendidas y sus micrófonos apagados. Y después vamos levantando la mano a través del icono para poder hacer preguntas. Así que les deseamos una buena jornada y bienvenidas y bienvenidos a nuestros expositores. Bueno, yo también les doy la bienvenida a los expositores, las expositoras, a mi querida y admirada Silvana y a mi querida y admirada Karina y Ulf, que cada uno en lo suyo realmente son un honor para esta diplomatura. Estamos siempre honrados porque la verdad que tenemos lo mejor de lo mejor. Esto es, no es humildad, es real. Y lo que nos preguntamos en este módulo creo que es ¿cuáles son los modos de sanción para las transgresiones que existen? Porque nos hemos dado a la idea y a la práctica de que hay más modos de sanción que las tan poquitas que existen en el Código Penal. Y entonces, queriendo salir de ahí, nos hemos dado a pensar todo esto. Y por supuesto que pensamos en la construcción, en la convivencia, y tenemos una realidad, que seguimos con el ojo por ojo. Entonces, creemos que eso es a lo que tenemos que aspirar, a cambiar esa lógica. Y yo pensaba hace un ratito que del mismo creador, que es Andrés Castaño, integrante de Víctimas por la Paz, de que queremos que las personas que salgan de la cárcel sean un vecino más, él también nos dice siempre una frase y es: el infierno no sirve para nada. Sin la intención, creo, de parte de él, o capaz que sí, porque seguramente puede tener esta intención, de crear una nueva teología. No me resultaría raro que quisiera hacer eso, crear una nueva teología, pero él dice el infierno no sirve para nada, con lo cual nos está diciendo que los buenos y los malos, el paraíso, el infierno, no sirve para nada. Y así las distintas dicotomías. Así que para eso y para mucho más la tenemos ahora para escuchar a Silvana Greco, que nos va a dar una mirada sobre eso y nos va, creo que, a hacer reflexionar, y seguramente vamos a salir más rebeldes después de escuchar a Silvana Greco. Adelante, Silvana. Damos la bienvenida a una mente innovadora en el campo de la resolución de conflictos, la doctora Silvana Greco. Su profundo compromiso con la cultura restaurativa la ha llevado a desafiar las nociones convencionales de enemistad y confrontación, mediadora, formadora e investigadora. La doctora Greco nos guiará a un fascinante viaje a través de la cultura restaurativa, perturbando la lógica de la enemistad. Prepárense para explorar cómo la restauración puede transformar la manera en que abordamos los desafíos, invitándonos a sanar y a reconciliar. Adelante, doctora Greco. Hola, buenos días a todos y a todas y a todes. Agradecer y agradecida siempre de que me regalen la oportunidad de estar un rato con ustedes. Agradecerla a mi amiga Diana, agradecer a Pampa, a Liberté y mi reconocimiento especial de el trabajo que hacen para sostener la diplomatura, para mejorarla
cada año. Sé que este año se agregó el eje de educación y del servicio penitenciario federal. También estuve en alguna clase grabada y vi que también hacen prácticas de aula, así que bueno, mucho crecimiento. A su vez, de estar honrada y emocionada, siento una enorme responsabilidad de todo lo que dicen, ¿no? Lo que ustedes dicen que yo vengo a traer y a hacer. Así que espero solo compartir algunas ideas que son un poco ideas sueltas en las que vengo trabajando, y efectivamente en la revisión, ¿no? Siempre revisando críticamente algunas ideas que tenemos muy instaladas en el campo de lo restaurativo y en el campo de la mediación. O sea que yo quisiera hoy recorrer un poquito, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? Pensando por un lado acerca de la cultura restaurativa y preguntándome, ¿no? Y en esto vengo un poquito trabajando y leyendo algunos autores y revisando la práctica, me fui un poquito hoy a la pregunta más profunda, que es, ¿qué es vivir con el otro? ¿No? ¿Cómo vivir con el otro cuando se trata de lazos vulnerados, lazos sociales vulnerados? Es una pregunta, ¿no? Que es una pregunta filosófica, pero profundamente humana, que nos deberíamos hacer, ¿no? Cuando estamos pensando en una respuesta restaurativa que se debería activar cuando hay daño a las relaciones. Cuando yo soy víctima de un daño a las relaciones o daño a otro. Entonces, ¿qué es vivir con el otro? ¿Cómo vivir con el otro cuando nuestros lazos sociales están vulnerados? Es decir, cuando hay daño. Lo restaurativo es un campo que se ha desarrollado para pensar el daño a las relaciones, cuando nos hacemos daño. Entonces, yo creo que esta es una pregunta que no se refiere solo al otro distinto, ¿no? Que me vulnera, ¿no? A quien vulnero, ¿no? Sino y fundamentalmente a uno mismo. Es una pregunta por qué hacer con el otro tan diferente a mí. Y esto implica intentar abordar una tarea muy difícil, que es la relación con lo real, es decir, con lo que es una epopeya. La vida es como una epopeya vital para nosotros que somos sujetos de cultura y necesitamos preguntarnos y abordar cómo nos relacionamos con el otro cuando hay daño en el medio. Daño puede ser daño leve, daño grave, daño gravísimo. Entonces no se refiere solo al otro, ¿no? Y fundamentalmente se refiere a uno mismo y a cómo yo voy a poder pensar la diferencia o ese otro diferente. ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Cómo lo pienso? ¿Quién es? ¿No? Y ya algo el título insinúa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Es un enemigo porque me dañó? ¿No? Entonces, sanción y violencia, ¿no? Sanción y castigo, es alguien que tengo que preguntarme quién es el otro. Estamos preguntándonos por fenómenos que son muy difíciles en la vida, ¿no? Porque está todo bien cuando las relaciones siguen una lógica de cierto equilibrio, ¿no? En las relaciones. Pero cuando hay daño, hago daño, me hacen daño, ahí entra uno a preguntarse, pero bueno, ¿qué está pasando acá? ¿No? Entonces nos pone en relación, por un lado, a uno mismo, lo singular, ¿no? De quién es el otro como individuo, quién soy yo, pero por otro lado lo colectivo, ¿no? Nuestro grupo,
¿no? ¿Qué piensa el grupo? ¿Qué piensa las instituciones, la escuela, la familia? Y entonces refiere esto, por un lado, al deseo, ¿no?, singular de cada uno de estos individuos que entran en relación, en una relación donde hay un daño, y por otro lado, a cierta historia cultural. O sea que desde esta pregunta de qué es vivir con el otro y cómo vivir con el otro, quisiera ahora pedirle a Pampa que nos ponga una entrevista radial de una situación que ocurrió en mayo de este año, que es un chico de 15 años que entra a un restaurante de un barrio muy acomodado y muy de moda en la capital, y intenta robar un celular. Entonces, la entrevista es de un medio periodístico que le hace la entrevista... Que roba un celular en un local de Las Cañitas y que el dueño de... Se escucha perfecto, Pampa. Entonces, esta es la entrevista que le hace un periodista al dueño de este bar, y es muy interesante que ahora pensemos lo restaurativo a partir de este relato, y a eso los invito. Ahora sí, Pampa, y vamos hasta el minuto 6, yo te voy a avisar igual. Que roba un celular en un local de Las Cañitas y que el dueño de ese lugar llega a interceptarlo y a recuperar el celular. Hasta ahí la noticia que se difundió al principio y que fue conocida como un hecho policial más. Pero es muy interesante conocer la historia porque hay mucho más detrás de esta historia, y es por eso que estamos en comunicación con el dueño, justamente que acabo de citar, el dueño de la cafetería D'Alchemis Coffee and Retail en Las Cañitas, es Martín Moschioni. Espero haber pronunciado bien su apellido y si no me corregirá ahora. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes, Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Bien, sí, está perfecto, ¿eh? Fíjate cómo noté rápidamente el italiano, ¿no? En vez de un Moschioni, sí, claro. te clavé un Moschioni. No, es impresionante realmente, Martín. Muy bien. Contanos primero el primer episodio, qué es lo que pasa en tu cafetería, ¿cómo fue ese episodio? Entra un chico con bolsa de residuos para vender, que es muy está pasando muy seguido por acá. A veces vienen a vender, a veces pasa otra cosa. Entonces uno tiene que estar atento. Ya nos pasó 2 veces de robos con la misma modalidad. No adentro del salón, pero sí acá en el patio, que está más accesible la salida. Y bueno, entra, y lo veo que está entrando. No llego a ver el movimiento de que le tira las bolsas arriba de la mesa, pero después cuando me voy acercando sí las veo. Entonces le pido que se retire. A todo esto, las veces que vienen vendedores ambulantes es pedirles que se retiren y si quieren algo de comer, obviamente, que era mi intención. Pero en ese momento levanta la bolsa de residuos, yo no veo qué tenía abajo, entonces le pregunto a la señora si le faltaba el celular o algo, y enseguida me dice, sí, me está faltando el celular, y ahí salí corriendo a agarrarlo. En el momento que él me tiro a agarrarlo, y cuando cae primero el gesto de dolor de él, ya me hizo ruido, como que le había dolido el golpe. Entonces yo ya, nada, era chiquito, o sea, bueno, nada, lo tenía fácil agarrado porque no tuvo demasiada resistencia. Entonces me dice, déjeme ir, don, que tengo que darle de comer a mi familia. Ya, no sé, que me diga don ya es distinto, no sé, raro. Después nada, lo tenía abrazado, tenía mucho olor a sucio, tenía todas las zapatillas rotas, tenía el pantalón roto. Le digo, bueno, hubieses pensado antes, nosotros acabamos de comer todos los días. Y me fui medio enojado, vino la policía y me metí adentro, me empezaron a tomar los datos al ratito. Y en un momento me pregunta una chica que trabaja con nosotros qué edad tenía, y yo le dije, no debe pasar de los 16 años. Entonces me dice, bueno, vos, digo, sí, anda afuera y anda a preguntarle cómo está. Yo estoy medio enojado todavía. Bueno, salió, me dice, se llama Martín, tiene 15 años. Y ahí, no sé, me hizo un clic la cabeza. Claro. Ahí bajaste porque, claro, viste, te diste cuenta de la situación más macro, digamos.
Exacto. Y ahí respiré un par de veces porque, bueno, salgo, no salgo, le digo lo que le quiero decir. Lo que le quería decir es esto que pasó, que le iba a ofrecer laburo, porque también yo soy dueño, pero somos 3 más acá, entonces la decisión no es exclusivamente mía, pero no me importó. O sea, salí, agarré y se lo dije. Digo, si querés, acá vas a tener un laburo y un plato de comida. Y se puso a llorar y nada, y me dice, Don, mañana cuando salgo lo vengo a ver, se lo prometo. Y con las esposas puestas se inclina para darme la mano y yo me acerco y le doy la mano. Digo, dale, te espero. Pensando, bueno, nada, qué sé yo, vendrá, no vendrá, bueno, no importa. Pero bueno, quería que se vaya con otra impresión de que no es solo venir y robar, si vienen y piden ayuda, y bueno, capaz que te topas con alguien y te quiere dar una mano. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿Y qué pasó el día después? Porque lo llevan detenido y después lo liberan. Bueno, ayer un hecho muy menor, digamos. Sí. Sabía que iba a salir hoy, no sabía qué hora, toda la mañana con muchos canales de televisión y qué sé yo, capaz que esperaban que llegara. Yo en ese momento me decía, ¿pensás que va a venir? Mira, no sé si va a venir porque yo pensaba, digo, el muchacho debe querer salir de ahí y querer pegarse una ducha, comer un plato de comida, estar con su familia, si es que tiene familia, o no sé, o quiere volver a su casa. Y la verdad que no lo esperaba, pero digo, bueno, el chico cuando yo le dije eso, me miró y lloró y me prometió y era un nene. Yo sentía que todavía no sé, no tenía maldad, no sé, es lo que percibí. Y bueno, aparecieron a las 5 de la tarde el papá, el hermano y él. Yo no lo vi inmediatamente a él, tenía más de frente al viejo y al hermano, y no lo reconocí. O sea, me dice el viejo, bueno, vino Martín. Y yo, sí, soy yo. No, Martín, y me lo señala acá al lado. Ah, Martín, ¿sos vos? Y le toqué la cara, lo abracé, me pidió perdón, le pedí yo perdón también por el golpe, y nada, me venían a pedir trabajo. Y le digo, mirá, yo creo que si te doy trabajo a vos voy preso ahora, pero de alguna manera te vamos a ayudar. Y ahí lo vi el hermano, y digo, ¿vos cuántos años tenés? Me dice, voy a cumplir 18. Bueno, por ahí con vos puedo hacer algo. Pero igualmente, nada, vamos, si necesitas comer, venite todos los días, a mí no me importa. Y bueno, nada, ahora estoy hablando con el hermano, parece que arranca mañana. Ah, mirá, qué bien eso. Sí. Y el Y sí, hermano... hay que cumplir la palabra, ¿no? Listo, Pampa. Qué bien, qué Hola, Pampa. bien. Gracias. Lo de la... No, sabía... Pampa, hola. No lo había Ya- adelantado, ya- pero conocía aquí la historia llegamos. con Martín, con el chico de 15. Claro, bueno, Y el Martín hermano... es chico, tiene que ir al colegio, no tiene que estar trabajando. No, claro, no, por eso entendí cuando... Pampa, hola, eso, gracias. Estamos con delay, creo, Pampa, contigo, porque Sí, lo noté antes, sí. Bueno, la verdad que si tuviéramos tiempo, nos iríamos a hacer grupitos y a pensar cuando escuchamos esto, cada uno que nos pasa y que escuchamos, ¿no? Pero como lamentablemente y por suerte, ¿no? Somos varios que venimos a compartir con ustedes esta mañana, voy a limitarme a compartir todo lo que a mí me llevó a pensar esta entrevista. Fue una entrevista que estuvo en todos los medios, pero junto con otras entrevistas de otros medios, que a la misma noticia la tratan muy distinta. Yo traje acá una entrevista de este periodista que hace este tipo de abordaje, ¿no?, en la entrevista, porque ustedes saben que los medios pueden hacer de esto una herramienta para el punitivismo, o hacer de esto una herramienta para pensar prácticas también muy humanas que suceden en la vida con otros. Así que bueno, me voy a limitar hoy a compartir un poco las cosas que a mí me llevó a pensar y que todavía sigo pensando cada vez que la escucho a la entrevista radial. Voy a ir ahora sí a compartir Power. Entiendo, Pampa, que estoy habilitada. sí, Silvana. Bien.
Quiero retomar desde lo que sería un diccionario de la cultura restaurativa que se ve muy interesantemente puesta en acción en esta escena de la vida cotidiana de una gran urbe, que es chicos que entran a robar, ¿no? Tentativas para la ley, tentativas de robo y reacciones de los que serían para el derecho penal las personas víctimas. Justo acá es Martín y Martín, ¿no? Porque Martín es el dueño del restaurante y Martín se llama el chico de 15 años. Entonces, la cultura restaurativa tiene como un diccionario propio, ¿no? Que me permito como revisar permanentemente y enriquecer un poco, ¿no? Pero por un lado es una práctica de la convivencia, convivencial, no es una práctica de los sistemas formales, de la mediación, o del sistema penal, o de la mediación en la escuela. Es una práctica convivencial, la respuesta restaurativa a un daño en la vida convivencial. O sea que es una práctica convivencial. Parte de entender que hay interdependencia, ¿no?, entre todos nosotros que vivimos, seamos conocidos o seamos desconocidos, como en este caso, y que en esta interdependencia las relaciones que tenemos pueden ser de divergencia, ¿no?, de ir para lados opuestos, o de converger. Y pueden implicar relaciones de armonía o relaciones de conflicto. Nunca es una sola cosa, ¿no? Diana traía muy bien esta cosa de la dicotomía. O sos el imputado, el condenado y el autor, o sos la víctima, ¿no? Como que es una dicotomía, ¿no? O sos el que comete el delito, o sos el que padece el delito, ¿no? Eso, la convivencia y la interdependencia en las relaciones tiene relaciones siempre en simultáneo de divergencia y convergencia, de conflicto y armonía. Que todos tenemos capacidad de cuidar a otros, pero también de cuidarme a mí, o de dañar a otros y dañarme a mí. Todos, ese es un potencial que está en el ser humano. No hay uno malo y uno bueno. Es cierto que hay perversiones, hay patologías que acá Ricardo sabrá mucho más que yo de eso, o los que están en la salud, ¿no? Pero estamos hablando en general de lo que es la vida cotidiana media, ¿eh? Después está el crimen organizado, que por supuesto ahí hay una cadena para hacer el daño, ¿no? Una organización para el daño. Pero ahora hablemos de la vida nuestra, la vida de cualquiera de nosotros, ustedes, los que están encerrados con los compañeros o los penitenciarios, y los que estamos afuera, la vida de relación, ¿no? Siempre va a haber convergencia y divergencia. La cultura restaurativa implica participación e implicación, como Martín, ¿no? Martín dice, bueno, yo estaba enojado, entonces le dije a la chica que me vino a decir, che, ¿qué edad tiene? Le dije, bueno, anda a verlo, a ver cómo está, pero yo no voy porque yo estoy enojado, ¿no? Él está implicado con la pasión, ¿no? Y en un momento dice, bueno, pero me dijo Don, ¿viste? Me dijo Don, vino y me dijo que se llama Martín como yo. El chico, cuando lo tacleo, era chiquito. Vi que se golpeó, vi que le dolió el golpe. Me dijo Don, el olor, ¿no? Las zapatillas rotas. ¿Implicación con qué? Con el sentir, con la pasión. Este muchacho está tocado por la pasión. La pasión es no solo la pasión que se usa habitualmente, la pasión es cualquier emoción que a mí me lleve a implicarme con algo, ¿no? Las pasiones, las emociones. La capacidad de pensar, ¿no? De hablar y de significar. Buscar sentido a través de la palabra. O sea, restaurativo quiere decir esto. Acá no puede venir un fiscal a hacerme un proceso restaurativo y hablar por mí. No puede venir un defensor y que
o el maestro en la escuela que va a hablar por el alumno, sino implica una participación subjetiva de las personas. El proceso restaurativo quiere decir conexión, implicación. De escuchar a lo distinto, al otro como un otro, ¿no? Y este muchacho Martín dice, y viste, y tenía olor, y tenía las zapatillas rotas, y era chiquito, y era un pibito, y me dice, Don, mirá todo lo otro que empieza a reconocer, ¿no? Martín, cuando lo taclea, y cuando la manda a la chica, y le dice, tiene 15 años, se llama Martín, uy, dice, ¿no? Como el sentido, todo lo que le genera sentido porque está implicado subjetivamente, está él en presencia. Ponen a dialogar, ¿no? Entonces, a pesar de que estaba con las esposas, él le dice, mirá, venite, yo, viste, un plato de comida no se lo niego a nadie, también un trabajo, lo hubieras pensado, ¿no? Si no siempre te vas a encontrar con alguien que te hace, que quiere para vos la sanción, ¿no? Le estaba diciendo de distintas maneras. El pibe le agarra la mano y le dice, Don, voy a venir, y llora, se implica subjetivamente con las pasiones, con las ideas y los afectos. Lo restaurativo va a comprender causas, ¿no? En distintas entrevistas, acá lo insinúa Martín, dice, hay gente que la está pasando muy mal. Yo entiendo que estos chicos vienen a buscar robar, llevar comida a la casa, ¿no? Algunos, otros están en grupo, no importa el caso. Y dice, busca comprender, ¿no? Y busca la comprensión de causas, no como una causa lineal que digo, no, como yo estaba mal, entonces hice esto, que es una cosa muy lineal de causa-efecto, sino como búsqueda. ¿Qué necesidades hay atrás? Para que el Martín de 15 ande entrando a mi restaurante, ¿no? Y escondiendo abajo de unas bolsas de residuos lo que hace. ¿Qué necesidades, qué búsquedas hay? Comprensión de los efectos en el otro, ¿no? Busca entender, ¿no? Y en este caso acá hay un Martín que supuestamente sería la damnificada o la víctima, que busca comprender los efectos de una estructura macro desigual que deja a la gente sin trabajo. Y él dice, en un momento, hay mucha gente que la está pasando muy mal, que no tiene trabajo. Y a partir de ahí se le resignifican, las personas que hacemos, resignificamos eso, nos reconocemos, ¿viste? Reconocer es mirar al otro por lo que el otro se muestra, ¿no? Por lo que el otro me aparece, el otro de la realidad. Y a partir de ahí, dice, él se corresponsabiliza. Esta es una víctima que ejerce la corresponsabilidad, porque dice, hay otros que la pasan muy mal, y yo, un plato de comida siempre damos, y además si podemos dar trabajo también, porque la producción de un delito es siempre un hecho social, no es un hecho natural. Y a partir de ahí se genera reparación, restauración, reconciliación. Acá pareciera que la reparación la hace más Martín, el dueño del restaurante, para con Martín, el joven en situación desfavorecida, de pobreza absoluta. Después va con su padre tampoco tiene trabajo, y va con su hermano, que va a ser papá en una edad muy temprana, que alcanza a tener más de 18 años, y entonces le puede llegar a dar trabajo a él. Pareciera que la reparación se invierte y la hace quien sería víctima en relación al otro, pero en realidad Martín, víctima, se está reparando a sí mismo cuando hace algo que él entiende que le corresponde hacer por vivir en comunidad con los grupos sociales que están desfavorecidos
y que entonces hace algo en relación a lo que él tiene que hacer para aportar como alguien que dona, pero dona en el sentido de obligación, de munus, como dice el filósofo Espósito italiano. Dice, vivir en comunidad nos relaciona, nos obliga a donar. No es un don en el sentido de... ¿Vieron la asistencia que hacen las mujeres ricas que van y donan? Y la culpa social se ve un poco satisfecha, no en ese sentido de donar, dice Espósito, dice munus, con munus. Munus quiere decir don, y con es con otros. Y cuando vivimos en sociedad tenemos la obligación de hacer nuestra donación para poder vivir en comunidad. O sea que Martín se repara a sí mismo y restaura la relación desbalanceada por la estructura social que ubica a estos chicos en ya, grupos sociales enteros. Se repara a sí mismo, se restaura. ¿Esto qué quiere decir? Que la responsabilización y la restauración son efectos que son acontecimentales. ¿Qué quiere decir esto? Que es una palabra de un concepto filosófico. Suceden o no suceden, y suceden entre las personas, más allá de las intenciones, ¿no? Martín, sí. Te quedarían unos 5 minutos, más o menos. Perfecto, quizás me tome unos 8 o 10, ¿puede ser? Unos 5 minutos más o menos, sí, claro. Bien, obvio. ok. Quiere decir que la responsabilización ocurre mientras se genera el intercambio en la escucha entre las personas. No tiene una correspondencia con las prestaciones que son parte de los acuerdos. ¿Vieron que dice no? Pidió perdón, vos pones en el acuerdo que él pidió perdón, la víctima le otorga el perdón y esa es la transacción. Eso es poco restaurativo, eso es más transaccional. No hay una correspondencia entre lo que es restaurar una relación con ese acuerdo que es prestación o la indemnización económica. Se produce por participar en ese proceso donde se encuentran, se implican, se escuchan, se reconocen y resignifican la posición de víctima-victimario. Quiere decir que no es posible saber de antemano si se va a dar la restauración. No pueden protocolizarse, no son prácticas disciplinares. Y ahora me voy a poner en crisis o a poner a pensar algunas ideas que yo vengo estudiando y pensando sobre el perdón. En ese sentido, ¿vieron que acá se piden perdón recíprocamente? El chico le pide perdón y él le pide perdón porque lo tacleó, era chiquito, el cuerpo era chiquito, vio que le dolió, ¿no? O sea, los dos pueden hacer daño, todos podemos hacer daño. Entonces, el perdón viene a implicar una diferencia de poder. Alguien lo tiene que otorgar y alguien lo pide. El que lo pide está en una posición de inferioridad y el que lo otorga de superioridad. La víctima, en general, que es la que otorga el perdón, es una posición de superioridad cuando perdona, ¿no? De hecho, el perdón viene de Dios. Dios otorgaba el perdón. Si uno historiza un poco la idea de perdón, viene de Dios, ¿no? Uno va al cura, el cura se confiesa, el cura le da la penitencia y Dios perdona. Eso pasa en la vida común de las personas y lo más común que tenemos es decir perdón. Nosotros nos chocamos con otro y le decimos, ay, perdón, perdón. ¿No? No le decimos, che, te lastimé. No le preguntamos eso, le decimos, che, perdón, perdón. ¿Qué problema tiene el perdón? Es que borra lo que sucedió. Si borra lo que sucedió, quita dignidad. Ahora es el que dañó malo, pero redimido, ¿no? Es el arrepentido, dice la cultura. Por otra parte, si yo lo hago desde la culpa, me vuelvo un niño, porque la culpa no nos hace responsables, ¿no? La culpa es dame el látigo que me fustigo o hago algo para que me dañen, para que me castiguen si tengo culpa.
Entonces, esto es poco, esto no es lo que busca lo restaurativo, a pesar de que el perdón se lo considera una acción restaurativa. Hay que ver, hay que ponerlo un poquito en cuestión. Para que algo se vuelva restaurativo es necesario asumir lo que hubo y lo que hay. Es decir, lo que hice. ¿Fui capaz de hacer esto? Sí, fui. Maté, violé, robé. Fui capaz, yo fui capaz. No es que porque en esa época yo estaba mal y entonces me justifico. ¿Fui capaz y me horrorizo o no? Y a su vez, asumir las consecuencias, que es la víctima ya no me quiere, ¿viste? La violencia familiar, mi hermana, todo lo que pasa cuando alguien comete delitos, ¿no? Voy a la cárcel, tengo que asumir, verlo y decir, sí, es por lo que yo hice. La persona víctima debe expresar su sufrimiento, o sea, debe decir, mirá, a mí lo que me hiciste me hace esto, me generó esto, yo sufrí mucho, me sentí muy mal. Tiene que poder mostrar su vulnerabilidad. Los humanos, cuando estamos muy vulnerables, nos sentimos débiles y entonces hacemos un desplazamiento hacia la ira, hacia la bronca. Es más fácil sentirse con ira y bronca, y es parte de un proceso de victimización, es un paso inicial, es una primera reacción, como Martín dice que yo estaba con bronca, ¿viste? Así que le dije a la chica del restaurante, andá vos a ver. Bueno, después me superé y fui. O sea, no es que esto es una cosa que ocurre porque sos bueno, es un proceso donde hay bronca, ira y castigo. Si vos le dejás, a veces la ira se coagula en las personas víctimas y el castigo es lo que necesitan. Pero la ira y el castigo es considerado en algunos abordajes como una energía o un sentir perpetrador, o sea, la víctima se vuelve perpetradora tal cual la persona que le hizo daño. Y a partir de ahí, de ver esto, de que la víctima, yo puedo ver los efectos, asumo las consecuencias y repararé toda la vida. Bueno, hasta aquí yo me quedo. Solo lo que quiero agregar es que las pasiones de ira y confrontación, tanto como las de comprensión y reconocimiento, están en nosotros. Están en nosotros. Ninguno se salva de todo esto. Y a su vez, que lo que restaura es la puesta de comprensión del otro y la comprensión de mí, de cuál fue mi necesidad, y es lo que genera la restauración, más que lo que le doy, más que el trabajo. Las instituciones como lo penal, la escuela, secuestran esta idea de lo restaurativo, que es algo comunitario, convivencial, y lo llevan a los sistemas penales o a los sistemas escolares, y lo transforman en que entonces lo que restaura es que le pidió perdón. Es corto, es poco pensar así. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la cultura restaurativa? Es trabajar para hacer emerger esos sentimientos humanos, que es pasar de la idea del otro como un enemigo, como amenaza, como pudo haber sentido el Martín primero, por un otro en alguien que tiene una biografía, necesidades distintas, y es merecedor de hospitalidad porque es parte de la convivencia comunitaria. Se requiere una cultura política que desmonte el circuito confesión, culpa, castigo, y agrego perdón, el perdón transaccional, y lo reemplace por diálogo como reconocimiento, singularidad, corresponsabilización y reparación. Bueno, hasta aquí, para respetar los tiempos de todos. Y Bueno, Gracias. 1.000.000 de gracias. La verdad que nada, escucharte, yo quisiera retomar cada uno de los conceptos y seguir hablándolos media hora más, cada cosa, aparte que estás haciendo un diccionario con esto, con lo cual tenemos para desarrollar todo. Yo me quedo mucho con esta palabra corresponsabilidad, y una cosa que me impactó mucho que dijiste, que todos podemos hacer daño.
y bueno, y a partir de eso creo que a todos nos cabe repensar todos estos conceptos como el de la culpa, la confesión, el castigo y por supuesto el diálogo, el reconocimiento y la comprensión. Gracias, Silvana, gracias. No podés no estar en esta diplomatura porque subís la vara todo el tiempo. Gracias. Gracias, 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 gracias. Ahora me parece que vamos a abrir a preguntas, ¿verdad? Un ratito. Sí. Ahí abro el chat también. Ricardo. No, solo me gustaría agregar un comentario que me quedé pensando en algo que dijo Silvana. En realidad me quedé pensando en la historia de las bolsas de residuos. Y cómo en realidad en esta historia de este hombre que la había escuchado en su momento, en realidad logra que este muchacho no sea un residuo. O sea, él vende bolsas de residuos y este hombre logra sacarlo de ese lugar de que él sea un residuo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Como se dice de los presos, de las presas, ¿no? Que son como una basura, ¿no? Él logra transformar eso, ¿no? Y me llevó como a lugares más amplios de economía circular, o sea, de que nosotros somos parte todos de lo mismo, ¿no? Y que no podemos prescindir ninguno de los otros. Y me parece muy interesante, Silvana, quiero decirte, la idea que planteas sobre el perdón, un perdón infantilizado, ¿no? O sea, que se utiliza, ¿no? Como eso de pedirle perdón a la señorita que rompiste un vidrio, pedirle perdón al señor que le sacaste no sé qué, y me parece que hay, pero lo que sí pienso es que hay una idea de perdón muy superada. O sea que por un lado hay un perdón infantilizado, que está ligado a cómo se usa habitualmente, ¿no? En esas instituciones que vos decís, en todas las instituciones en general, ¿no? Pero que hay una idea de perdón que de verdad que es muy superadora, pero que no es hacia el otro, que empieza desde uno, ¿no? Y agradecerte un montón la conversación. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Ricardo, con el tema del perdón. Hay como en filosofía lo distingue, lo trabaja mucho Marta Nussbaum y Derrida, ¿no? Son dos autores que me gustan mucho, sobre todo Derrida, y lo trabajan mucho como el perdón transaccional, que es parte de una transacción, ¿no? Entonces, perdona el presidente por lo que hizo la nación, ¿no? Lo que hicieron los militares, y entonces es como son transacciones y el perdón como proceso real de reconocimiento del otro. Bueno, le damos la palabra a Adriana. Desmuteate. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenos días desde Tierra del Fuego. Silvana, la pregunta es, en este proceso restaurativo y de convivencia, se está hablando de favorecer, de generar, de mediar un contacto entre los agresores y las víctimas, lo cual me resulta complejo. No la escucho más, Adriana. ¿Ustedes la escuchan? ¿Me escuchás ahora? No. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en esto de la restauración y la convivencia, la restauración de uno mismo y de poder
ver en el otro, sí, digamos, se recomienda facilitar, promover el encuentro de los victimarios con las víctimas. Adriana, te dejé de escuchar. Creo que esa es la pregunta, Silvana. Ok, si te entiendo bien, es si se recomienda el encuentro. Sí. El encuentro, nada es siempre o nunca. Los procesos restaurativos que se facilitan cuando no están dados en situaciones, diría, más graves, ¿no? De daño más grave, y que se facilitan por facilitadores. Para pensar en un encuentro hay que hacer todo un trabajo previo, ¿no? Individual. Y las personas tienen que querer encontrarse, ambos o si son más de dos. Porque las personas cuando nos ayudan a pensar, porque el facilitador copiensa, se ocupa de copensar, de construir condiciones para que la persona pueda poner palabras a lo que siente, a lo que necesita, pueda definir, que no vengan los terceros a decirle lo que necesita y a asesorarlo, sino hace un proceso consigo mismo primero, y a veces sí son delitos que arrasan con la vida de una persona y hay graves procesos de victimización, la persona necesita hacer un proceso de tiempo, ¿no? Y a veces el tipo de ayuda que requiere es de intervenciones profesionalizadas o no, pero digamos, no es que el encuentro se pueda hacer como un método de procedimiento. Cuidado con los procedimientos. Acá son los procesos personales, las personas. Acá el centro son las personas, no es el procedimiento. Cuidado con la mediación entendida como un procedimiento con etapas, y entonces no es el procedimiento, es el trabajo de implicación y los procesos propios de esas personas. Las personas, si el espacio que se ofrece es un espacio real de escucha de ellos, la escucha en sí misma es una intervención, no hace falta nada más que escuchar a veces. Eso mismo genera cambio, genera evolución. Si uno lo ayuda a pensar a la persona va a saber cuándo se quiere juntar o cuándo no se quiere juntar. No tiene que venir un saber profesional. Lo que estamos hablando es que los procesos restaurativos facilitados por profesionales tienen que pensar que es una práctica aprofesional, como dice otro de los grandes maestros, que es Juan Carlos de Sula. Dice, es aprofesional, porque acá los que deciden y mandan son las personas. No sé si contesté a Adriana, querida. Muchas gracias, respondido. Okay. Adelante, Elber. Sí, buenos días. Solo por decirle a Ricardo y a Miguel dos cositas así rapidito y luego a Silvana. Hace una semana hay un espacio acá que se llama Encuentro Empleo y Hoja de Vida para una provincia que se llama Naco, para director de un centro de rehabilitación de menores. Y le gustó mi hoja de vida, y cuando le hablé de esta diplomatura de justicia restaurativa y de integración social, se quedaron wow, como que son términos que no los conocen en el Ministerio de Humano del Ecuador. Para Silvana, hay una sociedad que se divide en algunos niveles. Y hay un nivel que se cree de que ellos son, digamos, los puros, porque no
no hacen nada malo. Es decir, que no interrumpen, digamos, en los mecanismos negativos de una sociedad. ¿Cómo hacerles entender a esta parte de la sociedad que solo el hecho que cuando dicen que ellos no pertenecen a esa otra parte de la sociedad, digamos que irrumpen estos temas, pero que cuando van a un centro comercial y dejan la comida allí que no les gustó, con eso están aportando mucho, diga, a la negatividad de esta sociedad, porque como tú nos pusiste en el video, que creo que encontré lo que vine a buscar acá en esta diplomatura, esa inequidad social que existe en la sociedad, y eso hace que se rompan algunos escenarios. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá enferma en un hospital, el Estado no me cubre los medicamentos, ¿qué me toca? No puedo dejarla morir ni decir no tengo. Yo tengo que salir a decirle al señor de la farmacia, deme los medicamentos o me meto y después no sé si me detengan o no, pero yo quiero salvar a mi mamá. Entonces, ¿cómo hago entender esa parte de la sociedad que solo con el hecho de hacer mezquinos frente a eso y no compartir, están aportando al rompimiento social? Elber, te agradezco tu pregunta. Es difícil, ¿sabes?, dar una respuesta para mí. Solo pienso que la cultura actual es una cultura que enseña justamente lo que ese señor hace, o lo que todos hacemos en algún momento, no es solo ese señor mezquino. La mezquindad es un potencial de todos nosotros en situaciones distintas. Creo que la cultura del consumo actual, de generar tanta desigualdad social, ¿no?, tanta falta de acceso a educación y a salud, vos traes el tema de la salud de la mamá y el acceso a la medicación, son problemas serios, estructurales, que para cambiarlos hace falta un cambio, una política pública, por un lado, educativa, ¿no?, educativa, que cambie esta cultura de desigualdad, porque la enseñanza y la reproducción de los medios y todos es la cultura de la desigualdad, o sea, nos estimulan a eso. Entonces es más fuerte que una conversación que uno pueda hacer con esa persona. Ahora, si en algún momento se diera que esa persona entra en un proceso, suponete mediador, ¿no?, imaginemos que hay algo que sucede en su farmacia, ¿no?, y en algún momento lo convocan a mediar. El mediador va a trabajar un poco para ver si eso es posible con esta persona, ¿eh? Ahora, vos estás trayendo la desigualdad estructural y la falta de políticas públicas, eso es obligaciones estatales incumplidas, ¿eh? Obligaciones serias del Estado, que pide mucho. En el momento en que transgreden la ley los grupos desfavorecidos, se les pide mucho, menos de lo que el Estado se ocupó de dar, que debería haber garantizado salud, educación, vivienda, trabajo. Y cuando infringen la ley se les pide mucho. Así que ahí no se me ocurre cómo acompañarte, Elber, en esa pregunta más que con estas palabras. Gracias, Silvana, muy amable. Hola, buenos días. Te agradezco un montón a la Fundación y a ti, Silvana, por el tema tan importante que has traído aquí esta tarde. Justamente estoy en esa corriente de pensamiento filosófica, si lo quieres llamar así, y eso del perdón, tengo la misma teoría que tú, he llegado a mis pensamientos, y estamos en un paso más en la reconciliación. Para mí he trabajado muchos años de la reconciliación personal para que haya una reconciliación social. Y me pongo muy contenta y los felicito, aunque estoy aquí en Europa, que también suceden los mismos comportamientos
humanos en este momento actual, y globalmente hay mucha gente como ustedes, como nosotros, en el conjunto de querer restaurar toda la sociedad en este nuevo momento y trabajar juntos en el nosotros. Y no soy ni abogada ni jueza ni nada, soy una simple ser humano que camina en el mundo. Y tengo la universidad de la vida, de la experiencia. Y me alegra muchísimo que la justicia y todos ustedes, los jueces y las juezas jóvenes, o no jóvenes, pero de la nueva generación, o del nuevo pensamiento mental que se viene, el cambio mental que se viene, que es lo que necesita el mundo, justamente que sea de reconciliación. Y me pongo a tu disposición por si podemos intercambiar sobre la reconciliación y enviarte materiales. Hago talleres también con los chicos y las chicas compañeras de ahí de los penales, y aquí también sobre este tema del cambio personal y social para esa reconciliación, y he tenido personalmente una agresión, vamos a decir, como víctima, ¿no? Restaurativa, y yo pude llegar en ese momento, pude llegar a matar, porque tenía un cuchillo muy grande, estaba limpiando unas lechugas, y yo sabía que el chico me venía, y digo, sí, el chico no me viene a robar porque tiene su arma, y yo tengo este cuchillo, ¿yo lo voy a matar o no lo voy a matar? Y digo, no lo voy a matar. Entonces golpeé para poder dejar el cuchillo, y él saltó encima y me encañonó, ¿no? Entonces con las manos, y ahí pude entrar en sus ojos y hablarle, y decirle, vale, mátame. Y ahí hice una conexión humana, que el chico se dio media vuelta y se fue. Para mí, ante un acto violento, es la respuesta, como tuvo Martín, una respuesta. Y mi respuesta también pensé. Y también me reconocí a mí que podía ser el acto de defensa mío, sería poder llegar a matar a ese ser humano. Eso fue una experiencia muy fuerte, donde luego después me agarró el tembleque, ¿no? Por supuesto. Pero es una reconciliación humana. Te agradezco, Josefina o Paquita, sí, porque traes tu experiencia y un poco nos muestra este potencial que tenemos todos para ser perpetradores, ¿no? Y cómo hay un acto de pensar, vos tuviste un acto ahí de pensamiento, de poder pensar, ¿no? Y seguramente hay una historia tuya que te ha permitido desarrollar esa posibilidad de pensar, ¿no? Pero no todos han pasado por una socialización o una historia que han desarrollado esa capacidad de demora, ¿eh? Así que te agradezco. No, les agradezco a todos ustedes por lo que estamos haciendo en conjunto y aceptarme. Gracias. Sí. Bueno, buenos días para todos. Acá de módulo 5 del Servicio Penitenciario de Marcos Paz. Les mandamos saludos para todos. Muchas gracias por darnos la palabra. Doctora Silvina, un gusto hablar con usted, un gusto hablar con todos los doctores y abogados que están en esta diplomatura. Nosotros estamos escuchando atentamente las reflexiones de la doctora Silvina y nos damos cuenta de que no quiero sonar soberbio ni maleducado, pero escucho solamente suposiciones e interpretaciones por parte de profesionales que tuvieron la oportunidad de gozar de una educación, de estar con todas las posibilidades que puede ofrecer, ¿no?, un mundo, digamos, ideal, entre comillas.
yo estoy detenido hace 1 año y 4 meses y no fui toda la vida un delincuente. Hace 10 años que estaba arriba de un colectivo trabajando y por cosas de la vida que no importan, estoy pagando por algo que no hice, pero bueno, estoy preso. Por las demoras y los procesos, ¿no? Como dicen todos, ¿no? Entonces yo creo que el proceso, como dice Silvina, tiene que ser endorreflexivo por parte de todos los muchachos que estamos privados de nuestra libertad. Les puedo asegurar que el estar privado de nuestra libertad, no poder ver a nuestra familia, no poder estar con nuestros seres queridos, no poder estar libres de la palabra, ¿no? Nos hace reflexionar mucho. Nosotros, el día tiene 24 horas, pero para nosotros no tiene 24 horas, tiene muchísimos más. Pues cada minuto que nosotros pasamos privado de nuestra libertad, a nosotros se nos hace una eternidad. Entonces esto es más que nada una reflexión para todo el personal, para todos los jueces, los abogados, todos los que están ahí, que por ahí dicen que no pueden porque las reglas, porque la ley, o porque esto, o porque el otro, ya está marcado así, ¿no? Está convencionalmente estipulado así. Pero creo que todo es a través del sujeto, todo es para las personas. Entonces, si estamos hablando de un ordenamiento para que la conducta de las personas que están erradas en su conducta sea para corregir, digamos, porque es punitivo y para castigar. Entonces, a mí me gustaría que todos los que tienen la posibilidad y que están en el ámbito judicial, los abogados, no digan no puedo yo cambiar una ley. Al contrario, digan me voy a juntar con más pares míos para poder cambiar realmente algo. Porque desde el momento de que una persona tiene que agarrar una pistola para entrar a robar un lugar, ya estamos equivocados. Ya desde el momento que la persona tiene que tomar una pistola, o un chico tiene que salir a robar porque después porque no tiene para comer, o porque no tiene un modelo que lo guíe, ya estamos equivocados como sociedad. Entonces, la pregunta más que nada es, la reflexión es es nuestra. Nosotros la tenemos, la hacemos todos los días, todo el tiempo. Y hay muchas veces, que no entendemos el por qué la gente que está afuera, los que tienen el poder, en vez de ayudarnos nos hunden. Nada más. Lo escucho atentamente, creo nada para decirte, ¿no? Salvo que escuchamos tu reflexión y tu pedido, ¿no? Me parece que es un pedido. Adelante, Carlos. Perdón. No sabía cómo era que conceden la palabra. A mí todo esto, me gustó toda esta elaboración muy profunda, muy fundada, y realmente despierta más que preguntas, multitud de intercambios. Pero por concentrarme en algo muy puntual, sobre el final hablaste, Silvana, de que la víctima o la persona, que también esa distinción entre lo que es víctima y lo que es persona es importante para desarrollar, necesita tiempo. Entonces, yo he leído por ahí, y quería ver tu opinión. Yo he leído que cuando el periodista le acerca un micrófono a una víctima, en el momento que fue victimizada, o poco después, y después sigue la víctima expuesta a los micrófonos, si eso también no atenta contra el tiempo que necesita la víctima, concretamente puede ser el duelo, en casos graves o no graves, y después lo torna irreversible, porque el tiempo que se interrumpió en el momento que debía desarrollarse quizás no pueda revertirse, salvo una actividad, un apoyo muy intenso que no suele ocurrir. Entonces, quería ese punto en concreto.
en qué medida la interrupción del duelo afecta posturas que en el tiempo puede transformarse en restaurativas o de conciliación, etc. No estoy segura de si te estoy entendiendo. ¿Vos entendés que cuando el periodista le pregunta a la víctima, el duelo se interrumpe? Sí. ¿Eso? Sí. A mí me parece que depende del caso. Lo que sí tomo de lo que vos traes es el tratamiento punitivista que hacen los medios de estos eventos, de estos terribles, ¿no? El tratamiento que hacen los medios reproduciendo la cultura punitivista y aumentando el miedo de todos, y también la ubicación de pobrecito de la persona victimizada, siempre tiene efectos, ¿no? Tiene efectos. No sé si para coagular en un caso concreto, creo que eso depende de la capacidad de muchos funcionamientos de esa persona, ¿no? Y el entorno de esa persona y la biografía de esa persona, ¿no? No lo simplificaría diciendo que es porque se le entrevista y se le coagula ahí, ¿eh? Son procesos más complejos. Bien, por un tema de orden les pedimos a los próximos compañeros y compañeros que sean muy breves con las preguntas o muy puntuales, porque nos estamos quedando sin tiempo en este bloque. Buenos días, doctora Silvana Greco, porque nos estamos comunicando del módulo 4 del Servicio Penitenciario Federal. Muy interesante el tema de intervención. Nosotros consideramos que es necesario para una evolución social y requiere también estas citas, ¿no?, de intervención, requiere citas previas con el especialista en el tema de la socialización, para tratar el tema del perdón, de la culpa o de la responsabilidad social, ¿no?, para poder confrontar esta situación de víctima-victimario. Sin esas citas previas es muy difícil que se llegue a una restauración, a un diálogo o a una concientización de los resultados positivos que puede dar esto para la sociedad. Estaremos dando soluciones sociales a un problema del delito y eso está muy bueno, que se pueda llegar adelante. No estaría todo de la mano de la justicia ni de la ley, sino de la misma sociedad. La justicia exige lo que la ley positivista exige, ¿no? Lo que está escrito se cumple, lo que se hace, lo que se está escrito. Pero sin embargo, como usted lo dijo, el Estado mismo debería aportar soluciones al tema de las cuestiones sociales como el delito, y también el Estado debería actuar en estos momentos donde se produce la intervención. Se puede dar una intervención entre víctima y victimario, se puede llegar a mostrar la problemática y las situaciones reales que lo llevaron al individuo a cometer determinado delito. Se puede hablar sobre la responsabilidad social también, pero es necesario que después de esa intervención también el Estado brinde o aporte alguna solución para poder tratar el tema del delito. Me parece que esa es una buena forma, es una muy buena forma de empezar con una evolución social que sea positiva. Bueno, eso pensábamos nosotros desde acá. Gracias. Muchas gracias, muy interesante lo que vos decís del Estado. Es parte de lo que debe ser la corresponsabilización del Estado. Cuando aparece el delito tiene que aparecer el Estado, que no estuvo, así que coincido totalmente por ahí. Me parece que, perdón, ¿no? Continuamos con la segunda expositora, si les parece bien. Yo tengo una muy cortita. Perdón. Y en cuanto al hecho de la situación de que puede ser conflicto, violencia, delito, como fuere, ¿con qué estrategia, en el caso puntual, podríamos volver a concebir
no lo digo por mí, pero digo como socialmente, la humanidad de la persona, porque creo que lo que se pierde cuando se dictamina que alguien, sea por la justicia o previo, es un delincuente y no que alguien que cometió un hecho o lo que fuere, se deshumaniza. Entonces, en la estrategia para poder perdonar a alguien o para poder tener una justicia restaurativa, tenemos que entender que el otro es un humano, es un ser humano que tiene un montón de complejidades como tenemos todos. Y digo, en este proceso que está tan en contra de justamente los medios de comunicación, en un caso concreto, ¿cómo hacemos para que se entienda que el otro es una persona también? Es como luchar contra algo muy complejo, digo, que está instalado. Se usan adjetivos como este animal o estos monstruos, o digo, todo lo que tiene que ver con no son más humanos. ¿Cómo retrocedemos con eso? No sé si tiene respuesta a la pregunta, pero... Creo que cada uno tiene un ámbito de actuación y en ese ámbito, primero hacer conciencia de lo que estamos diciendo, porque nos parece algo natural, pero en realidad se nos cuela todo el tiempo, porque como compañeros mismos, tu compañero te hace algo que no te gusta y uno, viste, le dice, ya no le presto más esta reacción punitiva. Entonces hacer conciencia es lo primero, y después cada uno en su ámbito de actuación, y después son culturas que obviamente van a tardar mucho tiempo, ¿no?, en modificarse, pero viste, como el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, no aceptar los estereotipos cuando uno está con los compañeros de uno, ¿no? Entonces decir, bueno, en una conversación familiar, ¿no?, decir, bueno, pero ¿cómo trabajás con ese chico o esa persona? No, bueno, mirá, las personas todas tenemos cosas buenas y malas, no sé, hay que hacer conciencia uno primero y ponerlo, pero después hay cosas estructurales que dependen del Estado y de otros actores claves de la sociedad. Muy bien, le agradecemos a la doctora Karina Mayela y pasamos a otro disertante, a otro expositor en esta jornada. Perdón, Silvana Greco. Ahora sí. En esta emocionante jornada tenemos el honor de presentar a la doctora Karina Mayela, una experta en mediación penal y una voz destacada en la construcción de la pacificación comunitaria. Con su amplia experiencia, la doctora Mayela nos llevará a través de la mediación penal como herramienta de pacificación comunitaria. Descubriremos cómo la mediación no solo resuelve disputas, sino que también construye puentes de entendimiento y restablece la armonía en nuestras comunidades. Una oportunidad única de aprender cómo la justicia restaurativa puede mejorar la convivencia. Recibimos entonces y damos paso para que nos exprese lo que tiene para nosotros en esta jornada la doctora Mayela. Adelante. Buenos días. Bueno, muchas gracias antes que nada, especialmente a la cooperativa Liberté y a sus integrantes por invitarme a compartir este sábado, esta jornada con ustedes. ¿Cómo seguir luego de la presentación primero que hizo Miguel, con esa voz que tiene aparte, y de locutor excelente, y después, bueno, muchas reflexiones sobre la parte que dio Silvana, y que mucho tienen que ver con la idea de lo que yo tenía hoy de comentarles respecto a mediación penal. La idea era poder hablarla en realidad, de uno de los programas de la justicia restaurativa, como es la mediación penal y el impacto que puede tener en las comunidades, ¿no?, para la pacificación. Muchas cosas de las que dijo Silvana, las fui anotando y las voy a ir tomando, modificando quizás algunas cuestiones que había traído para hoy o que iba a plantear y que iba a plantearles. Bueno,
La justicia restaurativa, hablamos, ¿no?, que tiene tres principales partes, que serían la víctima, el ofensor y la comunidad. La mediación penal, voy a hablar de la mediación penal como aquel proceso de comunicación que va a ser voluntario, que es confidencial, para la gestión de un conflicto que está facilitado por un tercero. Este tercero va a utilizar herramientas comunicacionales, preguntas, reconocimientos, legitimaciones, bueno, escucha activa, fundamental la escucha activa en estos procesos, y van a permitir generar un abordaje del conflicto de manera colaborativa, participativa, con una mirada puesta hacia el futuro, y teniendo como un principio rector la restauración de los lazos sociales. ¿Quiénes van a participar en la mediación? Tenemos víctima, ofensor, y la comunidad a veces también es traída a estos procesos. Me pareció que podía ser muy ilustrativo comentarles un caso que se hizo hace varios años en el Ministerio de Justicia. Yo en ese momento estaba en la oficina de mediación, y donde tuvimos, más allá después de lo que fue el proceso en sí, tener que hacer un trabajo muy artesanal como operadores respecto al acuerdo, y el acuerdo, digamos, y la validez que le daba ese acuerdo el fiscal, el defensor. Estábamos en los primeros comienzos de un modelo que Santa Fe, diríamos, traía un modelo inquisitivo, y pasar a un modelo acusatorio donde se empezaba a hablar de los acuerdos reparatorios, de la mediación penal. Por un lado lo teníamos normativamente, pero en los operadores seguía aquel viejo paradigma. Entonces, y acá traigo un poco también la pregunta, ¿no?, de Melipal, si no me confundo, la última pregunta que se hizo, y me sumo a esto que dice Silvana, esto de nosotros desde cada lugar que tenemos de bregar por estos espacios y bregar por lo restaurativo. Creo que hay que empezar por uno. En este caso, a nosotros, nos preguntamos, quizás hoy no haríamos eso, lo que hicimos en aquel momento, pero fue salirnos un poco también de nuestro error en alguna etapa luego de finalizado el acuerdo, el proceso y tener el acuerdo. El caso llega a la oficina, vino derivado del Centro de Asistencia a la Víctima. Ana era una madre que se presenta muy preocupada porque estaba teniendo problemas en el barrio con otra familia, y temía porque a su hijo, vamos a llamarlo Brian, le pasara algo grave. Nos manifiesta que, bueno, con esta familia, que estaba compuesta por la madre, el padre y dos hijos llamados Nicolás y Sebastián, se habían acrecentado unos conflictos, o sea, y la cosa se había ido bastante, diríamos, de las manos. Entonces ese era el temor. Había denuncias cruzadas entre integrantes de ambas familias, o sea, uno era víctima, otro era imputado en una causa, y la justicia no daba ninguna respuesta. Entonces el temor, el interés de la madre era por la vida de su hijo. Eso, tan simple y tan fuerte como eso, la vida del hijo. El conflicto pasó en una zona alejada de la ciudad, ¿no?, en un barrio periférico. Los chicos, Brian por un lado y Nicolás, eran amigos, y en algún momento, por determinada circunstancia, hubo un conflicto que hizo dividir al grupo, ¿no? El grupo pasaron a ser la banda de Brian, la banda de Nico. Cuando nosotros tenemos la primera reunión con la madre, nos dice que este conflicto había comenzado hacía aproximadamente 2 años y medio, y en ese momento advertimos la posibilidad, ¿no?, de intervenir para disminuir los niveles de violencia que había, independientemente, y si después, diríamos, se podía llegar a hacer algo en caso de haber un acuerdo, aplicar
diríamos, solicitarle al fiscal la aplicación de un criterio de oportunidad, la posibilidad de que el fiscal prescinda de la acción penal o no continúe la acción penal en las causas que ya estaban, diríamos, más avanzadas. Muchas eran denuncias solas, en algunas pocas denuncias habían prosperado y se había llamado a declaración indagatoria en aquel momento. ¿Qué hicimos? Nosotros ahí llamamos en mediación penal, primero hablamos con una parte, luego con las otras, son lo que le decimos las reuniones preliminares, y después juntamos a las partes. Fundamentalmente, bueno, también y por una cuestión no de evitar la revictimización, se empieza con el imputado. Acá ambas partes, ya les digo, tenían estos roles que eran dinámicos. Por un lado uno era imputado en una causa, otro era víctima en otra. Cuando llamamos, Alía y Oscar vinieron con los hijos, y de esta reunión surgió que Brian y Nico, que eran los principales actores en este conflicto, habían tenido una pelea, al mejor estilo efectivamente duelo, y me resonó esto que decía Silvana, ¿no? Que es esto de vivir con el otro, y cuando los lazos sociales a veces están tan vulnerados, porque efectivamente se había hecho una pelea como duelo que había sido organizada por los padres de uno de los chicos y convalidada por el otro. El padre que convalida esta pelea nos dice que era mejor que se mataran a piñas y terminaran la cuestión para darle fin al conflicto. Tenían naturalizado en este convivir, si se quiere, y en este conflicto que se había originado, que la forma era darles, o sea, la forma era una pelea. Quien resultaba ganador, bueno, lo que implica ser ganador de estos duelos. Obviamente esto no sucedió, y esta pelea, o sea, dio más bronca personal al quien se consideró fue perdedor. Y después de esto nosotros íbamos a hacer la reunión con Ana, que era la madre que había venido al centro, y con Brian, a quien todavía no habíamos escuchado. En ese momento ella nos dice que los niveles, diríamos, de violencia habían crecido bastante en esos días y no jugamos. Digo no jugamos porque, a ver, uno piensa mucho la estrategia que puede tomar, cómo puede seguir el camino, y dijimos, bueno, dado todo lo que nos contó, vamos a juntarlos directamente. La práctica totalmente la revisamos, y por eso, o sea, me pregunto si hoy quizás haríamos lo mismo. Cuando hacemos esta reunión conjunta, como nosotros no habíamos estado con Brian, obviamente tuvimos que reforzar o sea, no reforzar, o sea, reforzar para una parte, perdón, y para Brian explicar lo que era el proceso de mediación, los principios, el tema del respeto que pedimos que haya, porque teníamos, diríamos, que a él, o sea, darle el contexto en el cual íbamos a trabajar. En esa reunión, bueno, estuvieron los dos chicos más los padres. ¿Qué pasó? O sea, quienes empezaron a hablar fueron los padres, y ahí ratificamos una vez más esta convalidación de la violencia como un medio para resolver los conflictos. Los chicos prácticamente no hablaban. Ahí advertimos que la hipótesis de trabajo en realidad tampoco era el conflicto entre las familias, sino que había un conflicto puntual que los estaba involucrando a ellos, que se había extendido no solo a las familias, sino también a toda esa red que tenían, a los amigos y en el barrio. Pensemos lo comunitario, ¿no? En los barrios donde se genera una comunidad. Digo esto de los barrios porque hay una cuestión a veces mucho más de cercanía, uno conoce al vecino, yo sé quién tengo al lado. En cuanto a eso, entonces ahí había algo que había pasado entre Brian y Nico, y estaba totalmente expandido ese conflicto con esta ola expansiva que se genera a toda la comunidad también. Tanto es así que Nico se había tenido que mudar a la casa de la abuela. Estaba a 20 cuadras del barrio,
¿Por qué? Por miedo a lo que podía llegar a pasar. Los chicos en ese momento tenían una actitud mucho de que no les importaba, como que era indiferente estar en la mediación, ¿no? Y tampoco hablaban casi nada, o nos respondían con monosílabos. Entonces en ese momento pensamos que iba a ser mejor si nosotros hablábamos solo con Brian y con Nico. Le pedimos a los padres que se retiraran y nosotros empezamos a tener que crear un nuevo contexto en la mediación, cambiar quizás las palabras que utilizábamos, el lenguaje, nuevos posicionamientos corporales, decimos incluso a veces también grotescos, como por ejemplo en un momento utilizamos golpes en la mesa para lograr la atención y la reacción de los chicos. Teníamos que generar ese clima de confianza que evidentemente cuando estaban los padres, con ellos no se estaba pudiendo dar, para facilitar y comunicar, y facilitar, diríamos, la comunicación y la participación de ellos. Bueno, efectivamente en esa reunión sí surge que el conflicto era entre Brian y Nico por Sol. Acá traemos a Sol, que era la exnovia de uno de ellos. Bueno, había habido un cruce de miradas, Brian va y le dice a Nico por qué la mira de esa manera, qué fue lo que había pasado, todo termina con amenazas con armas de fuego. A partir de ese momento es cuando después tomamos conocimiento que los grupos se empiezan a dividir, incluso el hermano de Nicolás nos comenta que había recibido tiros en la pierna, a raíz de todo esto, solo por ser su hermano. O sea, estaban muy divididos los grupos, a tal punto de uno de los chicos recibir tiros en las piernas. Tratamos de realizar preguntas y utilizar herramientas para poder desestabilizar las narrativas, ¿no? Y ahí ellos comienzan a hacer este movimiento de poder tomar conciencia de la situación que estaban viviendo, de responsabilizarse con lo que estaba pasando, y de desprenderse un poco de esta forma, decimos, binaria de resolución de conflictos, porque era, o somos amigos o los mato. Ellos ahí acuerdan, fue un acuerdo muy sencillo, de que por 3 días no iban a salir calzados, es decir, que iban a salir sin armas. Fíjense el nivel, diríamos, de naturalidad que tenían con esto de estar armados como un medio de defensa también, y para eventualmente resolver un conflicto si lo tenía que resolver. Nosotros, bueno, ese acuerdo fue por 3 días porque entendíamos que íbamos a ir haciendo reuniones así, de a 3 o a 4 días. Los padres quisieron saber qué era lo que había pasado ahí, obviamente por cuestiones de confidencialidad no le dijimos, nos amparamos en eso, había quedado entre los chicos y nosotras mediadoras lo que había pasado. En la segunda reunión entendimos que podía ser interesante convocar a una psicóloga y una trabajadora social del centro de víctimas, que nosotros estábamos trabajando ahí, era nuestro lugar también de trabajo. ¿Por qué? Porque veíamos una necesidad de poder realizar un trabajo en red con las partes. Los chicos nos comentan que se habían encontrado, que no había pasado nada, había estado todo bien. Y ahí surge otro tema que habló Silvana, el tema del perdón. Ellos traen el tema del perdón. Nicolás dice que Brian le tenía que pedir perdón a él, y Brian le contesta que no, que el perdón, ambos se tenían que pedir mutuamente perdón, porque los dos habían sido parte de ese conflicto, entonces era mutuo el perdón que se tenían que pedir. Indagamos el sentido que ellos le daban a este concepto del perdón, y se vuelve a llegar a un acuerdo en el cual, de nuevo, dicen que por 3 días no iban a salir armados, y que iban a pensar el tema del perdón. Y quisieron también dejar constancia en ese acuerdo que se habían cruzado y que no habían tenido inconvenientes. Ari, ¿Sí? te quedarían más o menos unos 5 minutos. Dale, bárbaro. Bueno, voy avanzando entonces rápido. En la tercera reunión, lo mismo, nos cuentan que se habían encontrado, que no habían tenido inconvenientes, y se produce un momento bisagra cuando una de las
psicólogas, en voz alta dice, ¿qué estarían haciendo Brian y Nico de acá a 1, 2, 3, 4 o 5 años? Ellos ahí dicen que no se visualizaban a 5 años, porque seguramente por alguno de estos episodios en 5 años iban a estar muertos, y uno dijo que visualizaba a su mamá llorando al lado de un cajón. Fue un momento muy fuerte para todos, donde todas las emociones juntas se nos vinieron a los que estábamos ahí. Ellos ahí después nos piden quedarse solos, los dejamos solos, confiábamos en el proceso, más allá de los miedos que uno puede siempre a veces tener ante determinada intervención que realice, pero confiábamos en el proceso y en ellos, y los dejamos solos. Luego de un rato salen y nos dicen que se habían pedido perdón, no sabemos lo que pasó, pero sí se llegó a un acuerdo ahí. Se habían apropiado de los espacios, fue lo primero que advertimos, las sillas estaban cambiadas de lugar, en otra mesa había agua, la trajeron a la mesa de la mediación, o sea, decimos, se apropiaron ellos del espacio y del lugar. Bueno, se llegó a un acuerdo, las familias fueron parte esencial en el acompañamiento. Después las familias no participaron más en las otras reuniones, solo en esos momentos iniciales, pero fueron un apoyo y sostén importante. Nico volvió a vivir al barrio, y ambos volvieron, diríamos, a restablecer la amistad, hasta nos contaron que volvieron a andar juntos en moto. Las madres intentaron hacer un trabajo, se intentó coordinar un trabajo con instituciones que se dedicaban, ¿no? ONG que se dedicaba a la violencia, a temas de conflictos con adolescentes. Eso sí, no tuvo mucha recepción a nivel comunitario. Las madres de los chicos nos decían que, si bien conocían que había casos de violencia de género, había un poco de vergüenza en las víctimas, ¿no? de ser partes de esos espacios. Comento rápido la articulación que tuvimos que hacer con el Poder Judicial, porque cuando intentamos que se aplicara, o sea, que la Fiscalía, que la Defensora presentara este acuerdo al cual se había arribado, nos dicen que el tema de las disculpas no servía, que no había efectivamente una reparación económica. Me quedo pensando también, y traigo lo que dijo Silvana de esto, ¿no? Del defensor y el fiscal hablando por las partes. Las partes acá habían hablado y trajeron el tema de las disculpas y no hablaron de reparación económica en ningún momento. Bueno, tuvimos que hacer un arduo trabajo con la defensa para que pudiera presentar ese acuerdo al cual después tuvimos que convocar a otros participantes, porque bueno, con esto de las denuncias cruzadas, también estaban en alguna que otra denuncia los familiares involucrados. Entonces, los tuvimos que convocar y hacer un nuevo acuerdo con los mismos términos, era mucho más amplio en la cuestión de solicitar el cierre de las causas. Ya para terminar, algunas reflexiones que nosotros nos planteamos en ese momento, esto, ¿no? de pensar el interés público que tiene el fiscal y ese interés al cual es de la comunidad y el fiscal se apropia, comparándonos con el interés de la madre que estaba desesperada porque la justicia no le daba ninguna respuesta. Entonces, poder intentar hacer algo desde otros espacios. En el ministerio, esta oficina particularmente está dentro del Poder Ejecutivo, está fuera del ámbito del Poder Judicial. Consideramos que fue una mediación exitosa que pudo, no hablo exitosa en términos del acuerdo porque para mí la mediación no tiene que ver con el acuerdo en sí, el éxito, sino con el proceso, los reconocimientos, las revalorizaciones, esto de poder escucharse con muchas más otras cosas que el acuerdo, porque se pudo recomponer ese tejido comunitario que se había roto, una expansiva implicancia social. Esto de volver también a vivir, Nico, es sumamente importante, o sea, vuelve a su red,
¿no? Había tenido que irse de esa red que lo contenía por estos problemas, y todo volvió en un marco, diríamos, comunitario, y a lo que era anteriormente, el volver a pertenecer a esa comunidad. Seguramente el futuro, entendemos que de los participantes hubiese sido distinto si no se hubiese intervenido, no solo por el tema de el peligro de muerte concreta que nos manifestaban, sino los resultados judiciales, cuáles habrían sido, ¿no? Seguramente muy negativos. Entonces este efecto expansivo entendemos que, bueno, que se había dado. Todos los profesionales co-construimos, los profesionales juntos con las partes, hicimos un contexto que superó la violencia, donde el poder de la palabra estuvo totalmente vigente. El tema de la interdisciplina, cómo se manejó la interdisciplina, y la posibilidad y lo bueno de actuar con otras disciplinas, y donde los profesionales estén con esta misma lógica de paradigma restaurativo, ¿no? Porque a veces también, y esto lo digo en general, tenemos normas que pueden ser muy lindas, pero si los que estamos como operadores desde distintos lugares no abogamos por esas normas, por la aplicación efectiva de lo que la norma dice, y tratar de hacer estos movimientos, a veces se hace muy difícil. A nosotros acá se nos hacía muy difícil porque teníamos, por un lado, la mediación penal con todo lo que el código decía, y por otro lado, operadores que estaban recién iniciando con esto de la mediación para poder aplicarlo, y tenían muchos temores. Bueno, y ya para finalizar, la mediación busca restablecer la paz, morigerar o solucionar el conflicto, evitando nuevos conflictos también. Las intervenciones restaurativas van a ser efectivas para prevenir la violencia, atender los conflictos interpersonales, promoviendo formas proactivas de reparar las relaciones. Y los valores tales como la empatía, reconocimiento, solidaridad, cooperación, y poder restablecer los lazos sociales quebrados. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y la verdad que buenísimo, excelente el caso. Gracias por tu honrarnos con la presencia, con tu experiencia en Santa Fe, y nada, ¿no? Decíamos, vos hiciste lazos un poco con lo que habló Silvana, y yo pensaba esto de qué parecido que era la situación de este caso de la pelea, ¿no? Que era sos amigo o enemigo, con este poder que da, que explicaba muy bien Silvana, este perdón que el que lo da es el que como que tiene el poder, ¿no? Y qué parecidas las situaciones. Y después, por otro lado, esto de, bueno, fue hace unos años, esta resistencia que se tiene desde los lugares de operadores judiciales, de, no sé, el fiscal o el defensor, cuando hay, u otros actores, ¿no?, de judiciales, cuando hay estos cambios que siempre vienen de adentro hacia afuera, ¿no? Y cómo ustedes por ahí, con cierto, siendo bastante adelantadas en esta situación, y viendo cómo venía la circunstancia, cómo había escalado el conflicto, cómo se sentaron a escuchar y a los principales involucrados, que es como que le dieron la oportunidad, como Martín y los dos Martínez se dieron la oportunidad de sentir o de preguntar por el otro, qué le pasaba, ¿no? Y esto yo creo que fue, como decís vos, una bisagra, que ellos se vieran 5 años hacia adelante, ¿no? Y qué miedos tenían, porque fue eso, pusieron sobre la mesa qué temores tenían, ¿no? Así que, bueno, nada, impecable. Muchas gracias. Muy buena tu exposición, tu apreciación del caso que hiciste, un análisis como más actualizado de lo que había pasado, y por eso decís, y es buenísimo que uno piense eso, ¿no? Y decir, hoy día no sé si hubiéramos hecho esto, porque bueno,
el mundo es cambio y menos mal. Así que bueno, mil gracias. No sé si ahora nos vamos a una ecopausa, Ricardo Augman. Vamos al recreo por 10 minutos, compañeras, compañeros, a las 12 en punto estamos aquí. Y volvemos. Chau, chau.
Estaba mal el cartelito que decía regresamos 12:10, pero bueno, ya regresamos. Los relojes acá en Batán funcionan diferente. Miguel. Muy bien. Terminó la ecopausa, ya retornamos. Es el momento de presentar al doctor Ulf Eiras Nordenstall. Continuamos nuestra búsqueda de conocimiento en esta 10ª jornada de la diplomatura en integración social. Como bien dijimos, es el momento del doctor Ulf Eiras Nordenstall, con su experiencia en resolución de conflictos y derecho indígena. El doctor Nordenstall nos invita a explorar la cultura restaurativa y el buen vivir. Descubriremos cómo la cultura restaurativa se entrelaza con el concepto de buen vivir, brindándonos una perspectiva única sobre cómo vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. No se pierdan esta oportunidad de expandir sus horizontes y explorar nuevas dimensiones de la justicia y la convivencia. Doctor Ulf Eiras Nordenstall, adelante con su exposición. Bueno, muy buen día a todas y todos. Muchas gracias, Miguel. Me siento como un boxeador subiendo al ring con tu presentación. La verdad que es fantástico. Ahora es el momento, como decía Bonavena, te sacan el banquito y uno está solo, ¿no? Arriba del ring. Antes que nada, quiero agradecer, además de esta presentación, a mis amigas, Diana y Ana, por su generosidad siempre manifiesta, ¿no? de invitar a participar de estos encuentros, de estas comunidades. El año pasado no había podido tener la posibilidad de estar. Bueno, este año los planetas se han alineado y hemos podido coincidir. Así que muchas gracias por este espacio. Un saludo también enorme a todas las compañeras y compañeros que están en las distintas unidades. Yo suelo decir que sus cuerpos están encerrados, pero no sus mentes, no su pensamiento, no sus ideas, no su imaginación, su capacidad creadora. Eso es imposible encerrar, ¿no? Y creo que una muestra es este espacio interconectado donde podemos manifestarnos libremente, poder hablar, poder cuestionar, poder intercambiar. Creo que esto demuestra que la libertad muchas veces transita por otros lugares, ¿no? Así que bueno, un gusto poder estar con todos ustedes. Una aclaración, no soy doctor, ahí Miguel me presentado como doctor. Todas las veces que inicié un doctorado nunca los pude terminar, así que es una asignatura que a esta altura de mi vida creo que va a quedar pendiente para siempre. Y ¿Se nos cortó Ulf? ¿Perdimos a Ulf? Ah, sí. Creo que Sí, Pensé que éramos nosotros acá. No. yo pensé que era acá, pero no. Ahí está. Ahí está. ¿Volviste, Ulf? no sé en qué momento se habrá cortado. Se había cortado donde dijiste que te estabas por anotar nuevamente en un doctorado. Bueno. Justamente eso no va a suceder. Bueno. No, yo le comentaba que en un momento escuché a un compañero en la unidad de Marcos Paz, si mal recuerdo, que hacía un llamado a jueces, fiscales, abogados, juristas. Y justamente la idea de mi presentación es escaparme de eso, ¿no? O sea, no quiero hablar ni como abogado, ni como jurista, sino como alguien que puede pensar, ¿no? La vida, pensar las relaciones, pensar digamos, la interrelación comunitaria desde otro lugar.
Y justamente el título, ¿no?, de la cultura restaurativa viene a tratar de poner el foco en eso, salir de la idea de la justicia, salir de la idea de una cuestión normativa, jurídica, de lo restaurativo, sino, y por eso tanto con Silvana como Juan Carlos Besula preferimos hablar de la cultura restaurativa. Porque en los últimos años se ha hablado mucho de lo restaurativo y generalmente se lo conecta o se lo enlaza inmediatamente con la cuestión judicial, ¿no?, con el delito, con el sistema judicial. Y creo que estamos perdiendo de vista cuál es el origen realmente de ese concepto de lo restaurativo. Que no es, primero, que no es una novedad, ¿no? No es para nada una novedad, sino que es algo muy antiguo, ¿no? Los antropólogos, cuando estudian las primeras comunidades humanas, Pierre Bourdieu, por ejemplo, un pensador francés, él acuñó una palabra, un término que me gusta utilizar, que es la homología cultural. Él dice que todas las comunidades, todas las civilizaciones, todos los pueblos en sus orígenes comparten algunos elementos propios de su génesis, ¿sí?, más allá del lugar de donde ellos estén ubicados, ¿no? Por ejemplo, la pulsión comunitaria, el hecho de que querramos vivir en comunidad. Esto es algo común, es un elemento común que aparece en todos los pueblos. La solidaridad es otro elemento común que aparece también en todos los pueblos, no importa en qué lugar del mundo estén ellos ubicados, ¿no? Y lo restaurativo, esa cultura restaurativa, tiene precisamente su origen en esas costumbres ancestrales de los pueblos, de las comunidades, de cómo ellos entienden al mundo, cómo ellos interpretan al mundo, y de ese modo entonces tratan de vivir. Para eso es necesario que nosotros hagamos primero un movimiento, ¿no? Nosotros estamos enmarcados, estamos educados, estamos formados en una cultura occidental, capitalista, hegemónica, en el cual nosotros entendemos al mundo desde una visión totalmente binaria, ¿no? Ya el Antiguo Testamento decía, ¿no?, que Dios creó el mundo y se lo entregó a la raza humana para que lo administre. Y ya de ahí tenemos una relación con el mundo, con la naturaleza, de amo a objeto, ¿no?, de sujeto a objeto. La naturaleza, el mundo, todo lo que nos rodea, es algo que nos puede llegar a pertenecer y del cual nosotros vamos a aprovechar. Si nosotros pudiéramos ingresar, ¿no?, y cambiar esa mentalidad, esa forma de ver el mundo, y meternos en la otra cosmovisión, en la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no?, los pueblos indígenas, y acá traigo los pueblos indígenas americanos, por ejemplo, su cosmovisión es totalmente diferente, ¿no? No existe un yo y un otro como el mundo, como la naturaleza, sino que la naturaleza, el mundo, todo lo que nos rodea, junto a nosotros, conformamos un solo ser, ¿no? Esa cosmovisión es muy importante para poder entender el concepto del buen vivir, ¿sí?, que es propio justamente de las comunidades originarias, comunidades indígenas. Ahí se cortó de nuevo. Hola, ¿se escucha? Se escucha, se escucha. Ah, bueno, perfecto, bien. Bueno, miren, yo les voy a compartir acá una imagen. No sé si lo pueden ver allí. Todavía no, pero ya lo vamos a ver. Bueno. Ahora sí. Ahí está. Bueno,
Ustedes tienen acá el concepto del buen vivir, la idea del buen vivir, ¿sí? Las comunidades mapuches, acá en la Patagonia Argentina, lo entienden como el cumefelén. ¿Sí? Para ellos el cumefelén es el buen vivir. En las comunidades collas, en las comunidades indígenas del norte argentino, es Sumacausay. Para las comunidades aymaras en Bolivia, en Paraguay y el norte argentino es Sumacamaña. Para las comunidades guaraníes es el Tecoporá. Para las comunidades guayú del norte de Colombia y Venezuela, el Anas Huacuyapa. Lexilcutlejal para las comunidades mayas en Centroamérica. O sea, no importa en qué lugar nosotros nos ubiquemos, no importa con qué comunidad indígena nosotros estemos relacionándonos, sino que todas ellas parten del concepto del buen vivir. ¿Y qué significa eso? Como nosotros interpretamos que el mundo, que la naturaleza y el ser humano conforman una unidad, todo lo que yo haga, todo acto que yo realice, va a tener un impacto en mí mismo, va a tener un impacto en el otro, y va a tener un impacto en el resto del mundo y de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo haga tiene que estar hecho para mejorar este mundo, porque de ese modo estoy mejorándome a mí mismo y estoy mejorando mi relación con los demás. Las comunidades indígenas entienden que el modo de convivir con el otro y con la naturaleza es a través del equilibrio, es a través de la armonía. Mientras nosotros practiquemos el buen vivir, mientras nosotros realizamos acciones que son beneficiosas para todos, no solamente para uno, sino para todos, o sea, incluyendo a las demás personas, incluyendo también a los demás seres de la naturaleza, vamos a convivir en armonía. Ahora, si yo realizo algún acto, yo tengo una conducta que afecta a otro o que afecta a ese mundo, entonces estoy rompiendo ese equilibrio, estoy rompiendo esa armonía. Y toda la comunidad va a sentir el impacto de esa conducta, de ese hecho que yo estoy realizando. Y por lo tanto, toda la comunidad se va a reunir para tratar de volver a esa armonía y a ese equilibrio. ¿Sí? Ese concepto del buen vivir, ¿sí?, nos lleva a pensar entonces que tenemos que antes de tener una conducta, antes de realizar cualquier acto, reflexionar si eso que estamos por hacer puede llegar a afectar al otro o puede llegar a afectar al mundo en el que vivimos. Y si eso se da, toda esa comunidad entonces se va a sentir responsable de resolver ese problema y de poder volver al equilibrio. Por eso, el modo de resolución de conflictos en las comunidades indígenas se da desde una perspectiva colectiva, ¿sí? No existen jueces, no existen tribunales, es la propia comunidad que se reúne para abordar la situación que se ha dado, ¿sí? Esa idea, esa perspectiva del buen vivir, es la que fundamenta la práctica restaurativa. La práctica restaurativa es precisamente eso, es de qué manera, ante un hecho que ha afectado nuestras vidas, ante un hecho que ha afectado nuestras relaciones, ante un hecho que ha afectado el mundo en el que vivimos, nosotros podemos rescatar esas relaciones, podemos rescatar ese intercambio y volver a ese equilibrio, volver a esa armonía social que tanto estamos ansiando. ¿Sí? La práctica restaurativa, entonces, surge de esa necesidad de volver al equilibrio, de volver a la armonía de las relaciones sociales. No es una cuestión jurídica, no es una cuestión normativa, es desde el plano cultural antropológico. ¿Sí? No podemos pensar, ¿no?, en lo restaurativo si no pensamos en la comunidad, si no pensamos en lo comunitario. ¿Sí? Y lamentablemente, toda esta idea de lo restaurativo está empezando a ser apropiada por el sistema judicial y por el sistema jurídico, ¿no? Y ya lo ha transformado y ahora hablan de justicia restaurativa, ¿sí?, como si lo restaurativo pudiera ser dentro de la justicia, ¿sí?
Entonces, yo observo, y esto es una opinión personal, como un peligro latente de que este concepto, ¿no?, tan noble, tan grato, que es de lo restaurativo, pueda ser mal utilizado y pueda ser aprehendido con H por el sistema judicial, ¿sí?, que todo lo fagocita, todo lo tiene y todo después lo termina tergiversando. Entonces, para concluir, ¿no?, y dar paso a las preguntas. Cuando pensamos en lo restaurativo, no tenemos que pensar desde un lugar o desde un aspecto jurídico o normativo, sino tenemos que pensar desde un lugar socioantropológico, desde una posición filosófica, desde un movimiento cultural, ¿sí? Y por eso lo restaurativo no es propio ni de un sistema penal ni de un sistema judicial. Lo restaurativo es propio de una comunidad escolar, de una comunidad barrial, de una comunidad que se conforma dentro de un centro de detención, ¿sí? Allí, dentro de una unidad de detención, se puede producir una cultura restaurativa cuando los que integran esa comunidad, ¿sí?, están permanentemente prestando atención a que el equilibrio y la armonía se mantenga y todas las acciones y todas las conductas que podamos realizar no terminen rompiendo y destruyendo esa armonía y ese equilibrio. Por lo tanto, yo les invito a que puedan, yo ahora les voy a facilitar por el chat algún texto y algún video inclusive, donde ustedes pueden quizás ver de qué manera es posible aplicar, ¿no?, el concepto de lo restaurativo en una intervención propia de cualquier sistema, ¿sí?, sea carcelario, sea penal, sea escolar, sea comunitario o familiar. Y bueno, les agradezco la atención y quedo a disposición para las preguntas y consultas que quieran hacer. Gracias. Bueno, principalmente creo que necesito empezar por un gracias enorme. Fue como tan claro que despabila. Esto que decías de no poder dividir lo restaurativo de la comunidad, creo que da como un cierre a lo que venían comentando tanto Silvana como la compañera respecto al caso de una madre con miedo a que su hijo pueda vivir y cómo resolver ese miedo después la justicia no lo podía entender. Y también como esto de que esto viene desde los pueblos originarios que siempre necesitaron empezar desde un concepto del buen vivir. Creo que, y en uno de los espacios, el primer espacio para hablar y debatir sobre lo restaurativo este año, de hecho se debatió su nombre y no fue Congreso de Justicia Restaurativa, pero esto mismo que explicabas vos, como que es una cuestión dinámica que empieza desde la práctica, genera una teoría y pasa un movimiento social, pero no es algo que tiene que ser apropiado por la justicia, creo, por este bastión de lo social. Así que nada, gracias de nuevo por lo clarificante, y bueno, esperemos que las consultas sean muchas porque dio para 1 millón de debates. Bueno, abrimos a las preguntas para Karina y Ulf, si les parece. Buen día a todos los presentes. Acá desde la unidad 6 de Rawson, bueno, queremos consultarle, de acuerdo a la exposición ahí del doctor Ulf, bueno, no el doctor, dijo, de Ulf, del abogado, teniendo en cuenta la armonía que usted nos da como ejemplo de convivencia en los pueblos originarios, justamente. Nosotros necesitamos una armonía para nuestra convivencia acá dentro del sistema penitenciario. Una armonía tanto entre internos como una armonía con el servicio, la cual se dificulta diariamente por todos estos viejos paradigmas que trae
el servicio de una política militarizada y demás, y de que somos presos y tenemos que estar castigados. Usted nos indicaba acá que debemos ponernos en un lugar socioantropológico y filosófico, a partir de comunidades que generen cultura restaurativa. Una comunidad escolar que dio acá usted como ejemplo, cómo nosotros podemos formar acciones para crear una comunidad acá que genere esta cultura restaurativa. Cómo nosotros podemos arrancar algún medio institucional para poder concretar ese inicio de una comunidad con esta cultura restaurativa. Esa es mi pregunta. Bueno, gracias desde Rawson, también Patagonia, Argentina. Bueno, acá hay algo que mencionaste que es cierto, ¿no? A veces estamos pensando cómo meter un círculo dentro de un cuadrado, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, señalabas una unidad de detención con un sistema militarizado, piramidal, disciplinario, ¿no? Donde hay dos grupos de personas que están en encierro, ¿no? Tanto los que están detenidos como aquellos que trabajan allá adentro, porque también ellos están de alguna manera en un contexto de encierro. Y con esa idea que mencionaste, la palabra castigo, ¿no? O sea, como el concepto social de que el que está preso está para que lo castiguen, ¿no? Entonces no puede ser que coman de arriba, que lo traten, que no, o sea, que le demos lugar de alojamiento y todo gratis, que no trabajen. Bueno, hay toda una cuestión social, ¿no? Un prejuicio que hay que sobrellevarlo. Yo recuerdo, o sea, hasta antes del golpe militar en Uruguay, en las cárceles en Uruguay, el sistema penitenciario dependía del Ministerio de Educación, o sea, un concepto totalmente distinto a lo que nosotros imaginamos, ¿no? O sea, no era algo militarizado, sino que las unidades de detención eran unidades escolares más del Ministerio de Educación. Ahora, ¿cómo hacerlo, no? Y el hecho de que ustedes estén reunidos en este momento, ¿no? Que tengan la posibilidad de conversar, de charlar, de aunar criterios, de establecer reglas de convivencia propias, ahí en el aula, por ejemplo, ¿sí? Ya es una pequeña construcción de una comunidad restaurativa, ¿no? Que se puede ir ampliando, se puede ir sumando. Nosotros acá en Neuquén estamos trabajando en 2 unidades de detención, tanto con los internos como con el personal penitenciario, ¿sí? Haciendo talleres para poder tener un espacio desde lo restaurativo, que se incluyan también a los familiares, ¿no? Cuando están y van de visita, que incluya al personal administrativo, al personal penitenciario y principalmente a las personas que están en situación de encierro. Pero el hecho de que ustedes ya estén reunidos y ya estén debatiendo y que puedan coincidir y conformar algunas reglas propias de convivencia, aunque sean las del aula o las de un pabellón determinado, ya es un modo de empezar a construir una práctica restaurativa. ¿Sí? O sea, adelante. Doctor, le quería hacer un tema siguiente que se me pasó. A Silvina le quería hacer la pregunta esa. Perdón, se escucha muy mal. No sé quién tiene la palabra. Le quiero hacer una consulta, doctor, a Silvina, ¿no? Del tema de Martínez, que quedó del robo que hicieron del barrio de la Canita del Bar, me hizo recordar a mí un pasado, ¿no? Que él tenía 15 años, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo tenía 6 años, yo me fui de mi casa porque el padre era militar, me pegaba mucho, no podía leer ni escribir, y me estaba rompiendo tanto que me fui. Y un día en Capital, en la plaza de San Martín de Retiro, ya el cuarto día tenía hambre, y le digo la verdad, fui a robar un supermercado, pero una galletita, no estaba robando nada malo. Y que le estoy hablando de los años 80 más o menos.
En ese tiempo no pasaba nada. Me guardé una galletita nada más. Me agarró uno de seguridad, no me dijo nada, cuando me agarra, me lleva, paso por al lado, me agarra, me mira que tiene una galletita, y agarra y me dice, me pega dos así, fuerte, dos cachetadas, me saca la galletita, y dice, ahora vas a ir preso, te voy a llevar un patrullero, y yo le decía que no quería volver a mi casa. Y bueno, había un policía ahí en la cuadra, a 20 metros, me llama, viene, y cuando se entera de lo que está pasando, bueno, yo le comento que no quería saber nada, que está bien, que no estaba bien lo que yo estaba haciendo, porque yo sabía que estaba robando un paquete de galletitas, pero era para comer, le decía. Yo tenía 6 años, y ese policía, yo no me voy a olvidar nunca, que agarró, dijo, ¿de cómo todo cómo está? Que yo le voy a pagar el paquete de galletitas. Me acuerdo que él me lo pagó el paquete de galletitas. Me llevó con él, fuimos afuera y me dijo, en ese tiempo se podía, me dijo, me dice, hay muchas formas de ganar por Disculpame, compañero querido, pero vos sabés que se escucha, yo por lo menos escucho súper mal. Si tenés la pregunta concreta que quisieras hacer, que se va el tiempo. Espera porque nos pidieron reitero. No tenemos tiempo, pero están diciendo que lo tenemos que. No puedo. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Les pedimos por favor a las próximas personas que quieran intervenir que vayan bastante puntualmente a lo que quieran comentar, así aprovechamos mejor el tiempo. Gracias. No sé si me toca a mí. Sí, Georgina. Bueno, no, yo había puesto en el chat que justicia es que no se repita. Y me da la sensación de que cuando hablamos de justicia restaurativa, de lo que estamos hablando es justamente de eso, de justicia, de que no se repita en otras personas las situaciones o los dolores que vamos padeciendo. Y yo me pregunto, o sea, coincido mucho con esto de que yo tampoco acuerdo con el tema del perdón. Yo creo que lo que hay que hacer por ahí, tanto quienes están en un proceso procesados o condenados, como quienes hemos sido víctimas de delitos, o como quienes trabajamos en la temática, es poder pensar un poco cómo resolver esto, ¿no? Cómo hacer para no reiterar, cómo hacer para que no se reitere, cómo hacer para no volver a pasar por las mismas situaciones. Y nada, me parecía que por ahí eso, que justicia es que no se repita, no solo que quien cometió un delito no lo repita, sino que nosotras trabajar para que el mundo no devuelva esos dolores de vuelta. ¿Puedo responder? Sí, Silvana, obviamente. Georgina, creo que la única manera de que eso no se repita es que la persona pueda pensar, significar eso, ponerle palabras, entender las motivaciones, las necesidades en juego, y que pueda pensar, que pueda el operador o él mismo, ¿no? Difícil a veces uno solo, pensar que la necesidad que lo motivó, por lo que hizo, es muy legítima y debe ser reconocida como una necesidad. Que lo que le está trayendo problemas primero a él y después al otro que supuestamente es el damnificado, es la manera que él tiene de resolver esa necesidad. Pero él tiene que poder pensar y significar, porque si no él no, todos repetimos si no pensamos lo que hacemos y por qué lo hacemos, y qué efectos tiene lo que hacemos. O sea que esa es clave. Florencia. Sí, bueno, buen día para todos, hola, ¿cómo están? Lo que me parece interesante que fue surgiendo con los 3
expositores es el tema de la importancia de la escuela. La escuela, todas estas, la escuela primaria supongo, que me parece como la más importante en este sentido, después el secundario, pero arranquemos con primaria, esto de la mediación, del modo que se pide el perdón, del modo que se restaura, del modo que se encuentra el punto de encuentro y no el punto de competencia, etcétera, etcétera. Cuando el compañero, no, la compañera segunda que habló, y habló de lo binario, dije, sí, es ese problema, lo binario. Todo está bien o está mal. No podemos transitar un espacio de acuerdo. Entonces, pensaba, si la escuela tiene este posicionamiento, les cuento qué pasa con la formación docente. Yo trabajo en la formación docente, bien cortito. En la formación docente hay, en provincia de Buenos Aires, perdón, hay un programa que hace que haya unos talleres que se renueven cada 2 años. Entonces, esto para mí fue alucinante el año pasado, en diciembre, cuando los alumnos pidieron, los futuros maestros, como temática la eligen ellos, como temática que le demos instrumentos para trabajar la violencia dentro del aula. Como único problema, era más importante eso que la alfabetización, digo, lo pongo para que se den una idea cómo esto está transitando en el ámbito de la formación docente, ya que nosotros, los 3 expositores, hicieron cada uno de alguna manera hincapié en el tema de la docencia, eso, cómo está transitando este tema. Fue más importante que la alfabetización, que la ESI, que, no sé, que 1000 cosas había antes que trabajar, que el tema violencia fuera tan fuerte en el aula de primaria. Es como para que todo lo que ustedes dijeron de alguna manera llegue. Igual estos talleres son interesantes, lo que pasa es que la gente que encaró, los contenidos son muy difíciles porque no teníamos contenidos como para darle a los que se presentaban a concurso para este tipo de talleres, porque nosotros no queríamos instalar la lectura de la violencia como lectura de violencia, sino lectura de convivencia dentro del aula. Cuando un maestro ve que lo que pasa dentro del aula es violencia y no conflictos de convivencia, me parece que acá aparece una mirada diferente y yo me la tomo de lo que ustedes dijeron. No sé si era así, pero a mí esa me gusta. Me gusta pensar que son conflictos de convivencia y no pensarlos como violencia, nada más. Y gracias a los 3. Educación, puede ser, educación, R4. Levantó la mano Silvina, la expositora. Silvana, la expositora, levantó la mano. No, saludaba a Marita, la saludaba, pero no levanté para hablar. Buenas, ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, este es el módulo 4 del pabellón 5, 6, 1 y 2 de Marcos Paz. Y bueno, más que nada, resaltar, ¿no? Y resaltar el concepto del buen vivir, donde el exponente prioriza el concepto de los orígenes ancestrales de cada sector o de los pueblos originarios. Estamos de acuerdo que, aunque hoy en día se vive en una sociedad de puja de intereses, de lo que le hace bien a una sociedad que quiere y que necesita pacificar o armonizar, ¿no? Y se deja de lado a la comunidad por la comunidad del marketing y la puja de intereses, los conglomerados, dueños del poder, digamos. Y se deja de lado lo primordial, la base de todo, el bien común, que es desde estos lugares de donde se empieza, más allá de que haya una estructura piramidal, y creo que nosotros somos la base de todo, ¿no? Más allá de que estemos en un contexto de encierro, creo que es un grano de arena importante de la sociedad extramuro y también
acá en el contexto de encierro, vuelvo a repetir. Pero bueno, agradecer priorizar ese concepto de las comunidades, de los pueblos originarios. Más que nada eso, no hay pregunta porque todos sabemos que el cambio está en nosotros y somos la base fundamental de que podamos escuchar, así como dijo también la doctora Greco, ¿no? Que tenemos que saber escuchar y en base a eso tomar conciencia de lo bueno y de lo malo y buscar ejemplificar a nuestros pares, ¿no? Nada más. Gracias. Estamos dándole un poquito de prioridad por el poco tiempo a los que todavía no han preguntado. Pero cuando demos toda la vuelta, los que ya hablaron hoy, les vamos a dar la palabra. Vamos con Marita. No se te escucha, Marita. ¿Hola? Y ahora sí. Bueno, ante todo, gracias por todo lo que hemos escuchado, por las reflexiones y también lo que dijeron recién los chicos creo que eran los últimos expositores de contexto de encierro, creo que era UR4. Ellos hablaron de un cambio de nosotros, pero mejor dicho, como de un cambio personal, y ese cambio evidentemente lo tenemos que hacer con un otro, en nosotros. Y mi experiencia es que las personas detenidas siempre piden algo, o siempre necesitan, o siempre también en estos espacios plantean situaciones propias. Y yo lo único que quería hoy pedirles a ellos, hoy mismo a pedir, y es a pedirles que también como sujetos sociales, que entre todos tenemos que producir un cambio de estas situaciones de injusticia que vivimos, de recomponer el tejido social, etcétera, que trabajen el día a día en lo que tengan posible con sus hijos, con sus sobrinos, con sus hermanos, con todo lo que tengan acceso, con su familia, en que por ahí no es. Que cuenten sus propias experiencias de encierro, que la violencia genera más violencia, que matar a una nenita por un celular no da, que un médico, o sea, los medios, ustedes todos saben lo que ha transitado estos días por los medios, y también sabemos los medios cómo influyen en generar subjetividad y encaranchear mayor pena, represión, etc. Así que eso nada más, y agradecer. Todos podemos, entre todos, digamos, construir algo mejor. Era esa mi reflexión nada más. Un abrazo inmenso, un gracias totales. Gracias, Marita. Gracias por tu trabajo dentro de las cárceles también, inmenso, siempre. Unidad 17. Buen día, ¿me escuchan? Ahí sí. Hola, buen día. Bueno, haciendo un breve resumen de todo lo que escuché, y a mi humilde entender, se escucharon palabras que son fuertes, ¿no? Reconciliación, comprensión, perdón, restauración. Yo creo que si algo de esto se utilizara por parte de quienes tienen poder de resolver conflictos, como estamos hablando, ¿no? Tratar de resolver los conflictos, tendríamos una justicia más sana, más limpia, más pura, que lo que
en realidad todos buscamos, ¿no? Quien comete un delito debe pagar, todo trae consecuencias. Pero la verdad que lo que estamos viviendo ahora, desde hace varios años, es muy preocupante. A veces nos reímos por no llorar, pero la preocupación debe responsabilizarnos a todos. Nosotros, escuché a un compañero que dijo, de nosotros depende. Yo creo que depende de todos, y más principalmente de aquellos que tienen el poder. También escuché, y hice hincapié en el tema del perdón, que el perdón lo daba el que tiene el poder, dice. Eso fue lo que escuché hoy, y tomé nota. Y yo preguntaba, ¿no?, que en materia penal, ¿quién tiene el poder? El juez. Y por sobre el juez, ¿quién tiene el poder? Nadie. Me van a decir, no, pero existen recurrir, hacer denuncias, apartarlo. ¿Quién decide nuevamente? Los jueces. Entonces, no tenemos un margen de poder recurrir a algún ente o alguna persona que controle este abuso, no por parte de todos los jueces, sino por una pequeña minoría que es la que está haciendo estragos en materia de derecho penal. Siempre hago hincapié en lo que realmente interesa, no para mí en lo personal solamente, sino para todos mis compañeros. Si existe en la ley 24660, no vamos a entrar a enumerar leyes, ni derechos internacionales, ni derechos humanos, simplemente si existen medidas liberatorias anticipadas para todos aquellos que reúnen requisitos y cumplen con todo lo que ordena la ley, ¿por qué no lo dan? ¿Por qué se permite que argumenten cuestiones que son ajenas a esos requisitos que están bien establecidos y son claros? ¿Por qué si son 4 enumeran un quinto que no existe? Y por ser juez debe respetarse lo que mencionan. ¿Por qué ese abuso de poder no es coartado? ¿Por qué? Porque no existe otro poder más grande que el de un juez hoy en día. Si hablamos de un juez de ejecución, por encima del juez de ejecución están los jueces de una instancia revisora que es casación. Y por encima de ello, Corte Suprema. Corte Suprema, 5 años y pico esperando para que te digan y te apliquen el artículo 280. Se lavan las manos, es simple. 5 años esperando. O sea, yo creo que acá el tema es un poco más serio. Es muy lindo todo para tener mayor conocimiento, para saber estadísticas, pero la realidad indica que es muy triste por lo que estamos pasando. Y hay gente que tiene poder de convocación como para poder ser escuchado y que haga un cambio realmente. Sí se puede, si se quiere, pero hay que ir más a fondo. Existen un montón de abusos de derechos de todos los que estamos detenidos. Se reclama, se lava la mano. Hace 2 días atrás recibí una notificación de una denuncia que presenté ante el Consejo de la Magistratura en el año 2020. Estamos en el 2023. A ver, ¿se entiende la envergadura de la problemática a fondo y por qué uno tiene que tomar otro tipo de decisiones, otra postura, cambiar? Es lindo, es bueno, es sano, nos enseña todo esto, pero la verdad que tendríamos que hacer más que un diploma, una diplomatura en integración social. Si queremos realmente estar incluidos en la sociedad y que esta diplomatura tenga un valor más amplio, porque acá lo que veo están todos comprometidos, pero me parece que el camino debe cambiar para poder lograr un cambio real. Eso es simplemente lo que quería manifestar. Muchas gracias. Gracias. Me parece que de Liberté está Daniel.
Sí, ahí se me escucha. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Ah, bueno, buenísimo. Yo quería decir algo que se me viene a la reflexión, que es por ahí escuchar algunas voces en disidencia con la justicia restaurativa. Se puede entender, además de respetar, entender que, bueno, esto es apenas una semillita que está en un germinador, intentando o con la ilusión de ser algún día un nuevo paradigma, pero creo que definitivamente entre el sistema punitivo y el sistema restaurativo, con las deficiencias que aún pueda tener la nueva presentación, la nueva opción, la nueva alternativa, no hay mucho que pensar. O sea, el modelo punitivo pertenece a un paradigma antiguo donde seguramente está conformado como un sistema de emergencia durante los últimos años, según hemos visto en esta diplomatura, porque, o sea, el encarcelamiento, la justicia punitivista no tiene larga data, sino que es algo que se está construyendo desde hace poco. Y quisiera también aprovechar la oportunidad para retomar un poco lo que dijo en la primera disertación, en la primera ronda de preguntas, un compañero que, si bien trajo un asunto personal, que siempre hablamos de no traer asuntos personales, es un ejemplo de lo que puede no contemplar la justicia restaurativa, que es los casos en los que los detenidos están por me cuesta encontrar la palabra académica en este momento, engarronados, empapelados, o sea, por algo que no hicieron. Ahí es donde se hace un poco más difícil encontrar la manera de aplicar esta nueva mirada de hacer justicia, que es algo que coincido que corresponde. Yo pido justicia y entiendo que los demás pidan justicia. Pero bueno, en definitiva, no hay mucho que pensar. Creo que la elección, tarde o temprano, tiene que ser el modelo restaurativo. Eso nada más. No sé si alguien quiere contestar al tema. Mira, no contestar, sino reflexionar con el compañero, ¿no? Porque volvemos a pensar en la justicia restaurativa como una cuestión meramente judicial y que tenga que ver con un caso concreto, ¿no? Y acá en algún momento se habló de una lógica binaria, ¿no? Que es en la cual nosotros nos movemos, y tendríamos que pensar en una situación más holística, ¿no? Más universal, más integradora. O sea, pensar víctima-victimario hoy ya es un esquema binario que creo que está superado. O sea, cómo alguien que se encuentra en las condiciones que ustedes están relatando, que se encuentran en una unidad de detención, ¿sí?, puede pensar que exista afuera una víctima, ¿sí? Si ustedes están viviendo y están sintiéndose víctimas de un sistema represivo, de un sistema que les está coartando a ustedes inclusive la posibilidad de estar en un curso. O sea, recién levantaron a un grupo de una de las unidades porque era el horario y lo sacaron. O sea, ni siquiera les dan la posibilidad de poder compartir un espacio de reflexión, de formación y capacitación. Entonces, pensar que ustedes tienen que perdonar a alguien cuando acá hay todo un sistema y todo un Estado que tendría que pedirle perdón a ustedes por la situación en la cual ustedes están viviendo ahora, es ridículo. O sea, a mí me parece absurdo pensar en un proceso restaurativo en el cual alguien que se siente víctima de una situación, ¿sí?, tenga que estar pensando en pedir perdón a otro, ¿sí?, más allá de las relaciones que se hayan vivido. Entonces creo que hay que superar esa lógica binaria, hay que superar esta cuestión de víctima-victimario y pensarnos como comunidad. O sea, ¿qué nos está pasando como comunidad para que estas injusticias que se ven, ¿sí?, afuera y adentro de la cárcel no se vuelvan a dar, ¿no? Y bueno, estamos en plena veda electoral, por eso no voy a emitir más opiniones, pero me parece que
pueden haber momentos peores que estos que estamos viviendo ahora. Adriana y Elber, unos minutitos, así pueden opinar los dos. Gracias, ¿se me escucha? ¿Me Sí, están Adriana. escuchando? Gracias. Una pregunta para Ulf, el que hizo hincapié en las comunidades originarias y su cosmovisión. Saber si conoce algo de la experiencia zapatista y, bueno, un poco qué opina del tipo de justicia o de resolución de conflictos del Estado zapatista. Sí, no conozco en particular, pero sí reconozco que hay distintos modelos, y hay muchos de ellos que están basados en prácticas ancestrales y originales, y el gran debate que se ha dado, por lo menos en el mundo occidental, es acerca de cómo compatibilizar los modelos, ¿no?, de abordaje y de justicia de los pueblos en función de digamos, la base normativa que tiene el sistema occidental, ¿no? O sea, el sistema de los derechos humanos, ¿no? Siempre se ha cuestionado, por lo menos en las comunidades indígenas americanas, lo que se ha dado a llamar el castigo, ¿no? La forma de castigo, la forma de penalización de las conductas que tenían algunas comunidades. Ahora, yo, sin hacer relativismo cultural, no es esa la idea, pero sí que uno tendría que tener en cuenta la cosmovisión propia de cada pueblo, ¿no? Más allá de cuál es la forma en la cual ellos en concreto determinan sus modos de justicia. A partir de que los estados nacionales han incorporado en sus legislaciones algunos convenios internacionales, como por ejemplo la Argentina, el convenio de la OIT del 169, es obligación de los estados respetar los modos de administración de justicia de sus pueblos originarios, de sus pueblos indígenas. Por lo tanto, pasa por una obligación del Estado el respetarlo. Lo que hay que evaluar es que en esa coordinación entre los modos ancestrales y propios de las comunidades y los modos estatales, no existe una contradicción en lo que se refiera a la vulneración de algún derecho humano. Salvo eso, yo creo que es totalmente posible que puedan las comunidades tener sus propios modos de resolución de conflictos, ¿sí? Y eso en nada está yendo en contra de cualquier normativa nacional. No se escucha, no se escucha. Sí, yo solo quería preguntarle al expositor, bueno, yo soy de una comunidad, más de 20 años salí por tema de educación, y en mi comunidad hay sistema restaurativo, digamos, desde el tema del vecino, el tío, el abuelo. Cuando tú haces algo, te mandan a llenar agua, te hacen limpiar el patio, y esos son castigos cumplidos y logras, ¿no? Pero cuando por falta de políticas públicas sales y te encuentras ya en la ciudad con algunas costumbres, ¿no? Y que esto pasa por el tema del consumismo, ¿no? Por ejemplo, yo y mi hermano Eloy vinimos a estudiar a Esmeralda de esa comunidad, y mi hermano muchas veces me decía, ñaño, pero los veas a esos chicos que llevan una mochila de otra, nosotros no llevamos, por ejemplo. Eso te va conllevando a poder que tu mente vaya trasladándose a poder cometer algún delito. Pero tienes que ser tan fuerte de valores para no romper esos escenarios. Entonces, ¿cómo pedir a las políticas públicas del Estado que se enfoquen más al tema de las comunidades para que no se puedan romper estos nexos, digamos, de yo me muevo en mi comunidad a una ciudad donde tengo que coger otros patrones culturales arriesgados que no son los míos, y bueno, ya en la ciudad yo ya no puedo llenar agua en el río, yo ya tengo que pagar
o pagarle al Estado que me dé agua, pero si no tengo cómo pagar, tengo que hacer otras cosas para buscar, por ejemplo, ¿no? Es un poco. Sí, Elber, creo que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? De qué manera las instituciones del Estado puedan imbuirse de este espíritu comunitario, ¿no? De esta concepción restaurativa en todos sus aspectos, ¿no? Hoy veíamos ejemplos como el que nos contó Silvana o el que nos relató Karina también, de situaciones que uno lo podía encapsular en un tema delictivo, judicial, pero atrás de ello había desempleo, había falta de vivienda, había imposibilidad de poder educarse, o sea, la vulneración de derechos básicos. Entonces, cuando pensamos en lo restaurativo, o sea, no podemos restaurar un delito si antes no restauramos los derechos vulnerados de las personas que están involucradas, ¿no? O sea, si yo no tengo acceso a la vivienda, no tengo acceso a la educación, no tengo acceso a la salud, no puedo ejercer mi derecho al trabajo, ¿sí? ¿En qué estoy pensando cuando estoy imaginando la palabra restauración? Lo primero que tengo que restaurar son todos estos derechos que me están siendo vulnerados, ¿no? Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo, obviamente, en primer lugar, de ser el responsable principal de la satisfacción de esas necesidades, decían tanto Karina como Silvana, satisfacer las necesidades, ¿no? Las necesidades nosotros las miramos como derechos, ¿no? En la necesidad hay un derecho, o sea, son derechos insatisfechos, son necesidades insatisfechas que provocan o producen, ¿sí?, situaciones que luego el sistema penal lo va a tener que abordar, ¿no? Pero justamente está faltando lo anterior. Así que entiendo perfectamente, Edgar, esto que dices, y me parece que es función del Estado el poder hacerse cargo, ¿no?, e imbuirse de estas ideas y de estos conceptos. Mariano, nos quedamos sin tiempo para la pregunta. Te la debemos para la próxima. Hoy habías pedido la palabra, pero después la sacaste, por eso yo te había sacado de la lista. Pero bueno, ahora ya nos quedamos sin tiempo. Una cosita Diana, nada más. Jimena, Ani. No, muy breve, agradecer a los muchachos que se incorporaron el sábado pasado del módulo 5 de Seiza, y bueno, están esperando cámara y micrófono que seguramente se los van a estar facilitando, y gracias a al área de educación que hace posible esto todos los sábados, de ahí del módulo. Así que nada, saludos. Bueno, yo decirles que la semana que viene seguimos con Justicia Restaurativa. Vamos a tener a Gabriel Fava, a Jan Smith, a Evangelina Cabana y a Miguel Asís. Vamos a seguir pensando sobre todo esto que hemos estado pensando. Yo también he trabajado sobre el tema del perdón, así que tendríamos que hacer una directamente sobre el perdón. Y bueno, fui una persona a la que le pidieron perdón y tengo algunas cosas para decir, por lo menos desde lo subjetivo. Gracias a todos. La verdad que hoy ha sido una mañana hermosa y así seguiremos. Gracias, nos vemos y Gracias. buena suerte con el trabajo. Bueno, gracias a todos. Gracias. Miguel. A todos, agradecemos por su participación en esta jornada. Hoy estuvimos con la segunda jornada de la clase de esta diplomatura correspondiente a la clase del módulo Justicia Restaurativa. Hoy con las exposiciones brindadas por las doctoras Silvana Greco, Karina Mayela y el doctor Ulf Eiras Nordenstall, quien aclaró que no es doctor, a quienes también les agradecemos su valioso aporte desde sus conocimientos. En 7 días, la diplomatura en integración social nos volverá a reunir desde Liberté. Gracias a todos, buen fin de semana. Micrófonos abiertos. Chao, gracias a todos.
Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Chao, gracias. Chao, Muchas gracias. Buen sábado. Excelente clase. Chao, hasta luego. Nos vemos el lunes que nos espera. Gracias. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Vámonos aquí, pues. Gane el menos peor.